Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más. Soy James y están sintonizando un podcast saludable, su espacio favorito para descubrir cómo vivir una vida más plena y, por supuesto, más saludable. Qué bueno tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a abordar un tema que, seamos honestos, a la mayoría nos hace sentir un poco incómodos, pero que es absolutamente crucial para nuestro bienestar y nuestras relaciones, las conversaciones difíciles. Esas charlas que evitamos, que nos ponen nerviosos, pero que sabemos, en el fondo, que necesitamos tener. Vamos a explorar cómo la inteligencia emocional, o EQ, puede ser nuestra mejor aliada para navegar estos momentos, no solo para sobrevivir a ellos, sino para transformarlos en oportunidades de crecimiento y conexión. Me he inspirado muchísimo en un libro llamado The EQ Advantage de James Clear, y quiero compartir con ustedes las perlas de sabiduría que he encontrado y cómo podemos aplicarlas. Y para que se hagan una idea de lo que les espera, hoy vamos a desglosar por qué no podemos, ni debemos, evitar esas conversaciones incómodas y el alto precio que pagamos cuando lo hacemos. Yo mismo he aprendido por las malas que barrer los problemas debajo de la alfombra solo los hace más grandes. No solo eso, también exploraremos a fondo qué es realmente la inteligencia emocional, EQ, desglosando sus componentes clave para que entendamos las herramientas que ya poseemos y las que podemos desarrollar. Es como descubrir que tenemos una navaja suiza interna llena de recursos. Y, por si fuera poco, hacia el final del episodio, tengo algo realmente especial que quiero compartir con ustedes sobre cómo aplicar la EQ en cada etapa de una conversación difícil, desde la preparación hasta el cierre constructivo, pasando por el manejo de las emociones en el momento. Esta es, para mí, la joya de la corona, porque nos da un mapa práctico para convertir el conflicto potencial en colaboración. Así que asegúrense de quedarse hasta el final, porque vale la pena. Creo firmemente que estas habilidades pueden cambiar la calidad de todas nuestras interacciones. ¿Listos para empezar este viaje juntos? Perfecto, porque yo sí. Vamos a ello. Seamos sinceros, hay un cierto tipo de conversación que a la mayoría de nosotros nos hace retorcernos un poco por dentro. ¿Saben a cuáles me refiero, verdad? Esa charla con nuestro jefe sobre esa promoción que sentimos que merecemos y que no llega. La conversación con un compañero de trabajo cuyos hábitos están afectando nuestro propio rendimiento. La discusión con un ser querido sobre un tema sensible que ha estado flotando en el ambiente sin que nadie se atreva a tocarlo. La negociación de límites con un cliente que es demasiado demandante. O esa sesión de retroalimentación que necesitamos dar, o quizás recibir, y que nos genera tanta ansiedad. A menudo las llamamos conversaciones difíciles, duras o incómodas. En este episodio, y siguiendo la línea del libro de EQ Advantage, las llamaremos conversaciones incómodas. Son como esos elefantes en la habitación, enormes, imposibles de ignorar de verdad, pero a menudo gastamos una energía tremenda tratando de fingir que no están ahí. Caminamos de puntillas a su alrededor, esperando que mágicamente desaparezcan o se resuelvan solos. Pero, alerta de spoiler, raramente lo hacen. De hecho, suelen hacerse más grandes y problemáticos con el tiempo. ¿Y por qué estas conversaciones nos llenan de tanto temor, de tanta aprensión? Es porque conllevan un riesgo percibido. Tememos dañar nuestras relaciones, tememos que el conflicto escale, tememos herir a otros o ser heridos nosotros mismos, tememos enfrentarnos al rechazo, o simplemente tememos quedar como tontos o incompetentes. Nos preocupa la tormenta de emociones, tanto las nuestras como las de la otra persona, que podría desatarse. Nuestras experiencias pasadas, quizás llenas de discusiones que se salieron de control o de intentos de diálogo que terminaron en un silencio helado, nos susurran al oído historias de advertencia. Así que procrastinamos, racionalizamos la evitación, barremos las cosas debajo de la alfombra, esperando lo mejor mientras, irónicamente, a menudo aseguramos lo peor. Yo he estado en esa situación muchas veces, pensando mejor no digo nada para no empeorar las cosas, y luego me he dado cuenta de que mi silencio fue precisamente lo que las empeoró. Pero aquí está la verdad crucial que quiero que exploremos hoy: evitar las conversaciones incómodas no es una estrategia para la paz, es una receta para el desastre silencioso. Los problemas no resueltos se infectan como heridas ocultas, generando resentimiento, erosionando la confianza y envenenando las relaciones desde dentro. Los malentendidos se solidifican y se convierten en verdades percibidas, aunque no lo sean. Los pequeños problemas crecen y se convierten en crisis mayores. Los equipos se vuelven menos efectivos, la innovación se estanca y nuestro crecimiento personal se ve frenado. Ese alivio temporal que sentimos al esquivar la incomodidad tiene un precio muy alto a largo plazo, un precio que pagamos con conexiones rotas, oportunidades perdidas y una frustración persistente. Piénsenlo por un momento. ¿Cuántas veces un simple malentendido, por no haberlo abordado a tiempo, se ha convertido en un conflicto significativo? ¿Con qué frecuencia un resentimiento no expresado hacia un colega ha creado un ambiente de trabajo tóxico? ¿Cuántas ideas potencialmente geniales han muerto porque alguien tuvo miedo de expresar una opinión disidente? ¿Cuántas relaciones personales se han marchitado por falta de una comunicación abierta y honesta, aunque potencialmente incómoda, sobre necesidades y expectativas?
El costo de la evitación es inmenso y nos afecta en nuestro éxito profesional, en nuestro bienestar personal y en la salud general de todas nuestras relaciones. Sin embargo, hay otra forma de ver estas conversaciones. ¿Qué pasaría si, en lugar de verlas como amenazas, las viéramos como oportunidades? Oportunidades para profundizar la comprensión, para clarificar expectativas, para resolver problemas de forma colaborativa, para fortalecer los lazos e incluso para fomentar un crecimiento genuino, tanto nuestro como de la otra persona. ¿Qué pasaría si tuviéramos las herramientas para navegar estas aguas desafiantes no con miedo y temblor, sino con confianza y habilidad? Aquí es donde entra en juego la inteligencia emocional, EQ. A menudo eclipsada por su prima más famosa, el coeficiente intelectual, IQ, la EQ es, para mí, el cimiento de una interacción humana exitosa. Es la capacidad de reconocer, entender, manejar y usar eficazmente nuestras propias emociones y al mismo tiempo, reconocer, entender e influir en las emociones de los demás. Y quiero aclarar algo, no se trata de ser agradable todo el tiempo ni de suprimir nuestras emociones. Se trata de ser inteligente con las emociones, tanto con las nuestras como con las de los demás. En el contexto de las conversaciones incómodas, la inteligencia emocional no es solo útil, es transformadora. Actúa como nuestra brújula interna y como nuestro conjunto de herramientas de interacción, permitiéndonos entender por qué nos sentimos incómodos y manejar esos sentimientos de manera constructiva. Reconocer las corrientes emocionales en la otra persona y responder con empatía, no con defensividad. Comunicar nuestras propias necesidades y perspectivas de manera clara y respetuosa, incluso cuando estamos discutiendo temas difíciles. Mantenernos enfocados en resolver el problema en lugar de perdernos en la reactividad emocional. Y convertir los posibles enfrentamientos en sesiones colaborativas de resolución de problemas. Este episodio, inspirado como les dije en The EQ Advantage, busca ser su guía para desarrollar y aplicar la inteligencia emocional específicamente para estas interacciones cruciales. No les voy a ofrecer varitas mágicas ni a garantizar que cada conversación difícil se vuelva repentinamente fácil. Se llaman incómodas por una razón, y esa incomodidad a menudo señala que hay algo importante en juego. En lugar de eso, les proporcionaré una hoja de ruta clara, basada en los principios de la EQ, para navegar estas conversaciones de manera más efectiva. Viajaremos juntos a través de varias etapas clave. Primero, entenderemos la necesidad de estas conversaciones y el verdadero costo de la evitación. Luego, reformularemos el conflicto, no como algo inherentemente malo, sino como una parte natural de la interacción humana que puede ser gestionada constructivamente. Nos sumergiremos profundamente en la inteligencia emocional, desglosando sus componentes principales para que comprendan las herramientas que tienen a su disposición. Conectaremos los puntos, mostrando precisamente cómo cada aspecto de la EQ nos empodera directamente en situaciones de conflicto. Estableceremos las bases, centrándonos en los pasos de preparación cruciales que debemos tomar antes de que la conversación siquiera comience. Aprenderemos a dominar el diálogo. Parte 1, enfocándonos en las habilidades impulsadas por la EQ de la escucha activa y la expresión clara y respetuosa. Continuaremos dominando el diálogo. Parte 2, abordando la habilidad crítica de manejar nuestras propias emociones y reconocerlas de los demás en el calor del momento. Nos moveremos hacia la resolución, explorando cómo descubrir intereses compartidos y generar soluciones de manera colaborativa. Aprenderemos a cerrar la conversación, solidificando acuerdos y terminando de manera constructiva. Y finalmente, abrazaremos el viaje, reconociendo que dominar estas habilidades requiere práctica continua, reflexión y un compromiso con el crecimiento. Mi enfoque será práctico, revelador y, espero, alentador. Combinaremos principios psicológicos establecidos con ejemplos del mundo real y técnicas accionables. El objetivo no es convertirlos en comunicadores perfectos de la noche a la mañana, eso sería perfeccionismo, un tema que ya hemos tocado, sino equiparlos con la conciencia, la comprensión y las habilidades para abordar las conversaciones incómodas con significativamente más confianza y competencia. Al aprovechar el poder de la inteligencia emocional, podemos transformar estas interacciones temidas de fuentes de ansiedad en catalizadores para un cambio positivo. Podemos aprender a manejar el conflicto constructivamente, a construir relaciones más fuertes y resilientes, y a lograr mejores resultados en cada faceta de nuestra vida. Ese elefante en la habitación no tiene por qué ser ignorado o temido. Con la ventaja de la EQ, podemos aprender a abordarlo con habilidad y respeto, despejando el aire y allanando el camino para una conexión y un progreso genuinos. Comencemos este importante viaje. Parece que estamos programados para buscar la comodidad, ¿verdad? Buscamos rutinas predecibles, interacciones armoniosas y entornos libres de fricción. La perspectiva de entrar voluntariamente en una situación cargada de potencial desacuerdo, tensión emocional o riesgo interpersonal se siente contraintuitiva, casi como una violación de nuestra inclinación natural hacia la facilidad. Y así, la conversación incómoda se convierte en el equivalente conversacional de un callejón oscuro e inexplorado. Sabemos que podríamos necesitar atravesarlo en algún momento, pero tomaremos todos los desvíos posibles para posponer lo inevitable. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que una conversación sea incómoda? No siempre se trata de peleas a gritos o confrontaciones dramáticas. A menudo, la incomodidad es más silenciosa, más insidiosa.
Es ese nudo que sentimos en el estómago antes de dar una crítica constructiva a un colega sensible. Es la boca seca que experimentamos antes de pedir ese aumento de sueldo que creemos merecer. Es el silencio pesado que flota en el aire cuando necesitamos abordar una promesa rota con un amigo. Es el corazón acelerado cuando tenemos que confrontar un patrón de comportamiento que está minando la moral de un equipo. Podríamos definir una conversación incómoda, de manera amplia, como cualquier interacción donde los participantes sienten un riesgo potencial, ya sea emocional, relacional o práctico, debido a perspectivas diferentes, a que hay mucho en juego, o a la presencia de emociones fuertes. Los ingredientes centrales suelen incluir opiniones diferentes, desacuerdos sobre hechos, interpretaciones, valores o el mejor curso de acción. Altas apuestas, el resultado de la conversación se siente significativo, impactando carreras, relaciones, finanzas o bienestar. Y emociones fuertes, ya sean nuestros propios sentimientos, ansiedad, frustración, decepción, o las emociones anticipadas de la otra persona, ira, defensividad, tristeza, que se ciernen sobre la interacción. Ejemplos de estas conversaciones abundan tanto en nuestra vida profesional como personal. Abordar el bajo rendimiento con un miembro del equipo. Estar en desacuerdo con la decisión o estrategia de un superior. Negociar roles y responsabilidades en un proyecto. Dar retroalimentación que podría ser percibida como negativa. Discutir violaciones de confianza o expectativas no cumplidas. Establecer límites con clientes, colegas o incluso familiares que son demasiado demandantes. Hablar sobre temas personales delicados, como finanzas, salud, dinámicas de pareja, o disculparse por un error propio o abordar el error de otra persona. La lista es interminable y estoy seguro de que cada uno de nosotros puede pensar en varias situaciones así que ha vivido o que está evitando. Dada la posibilidad de incomodidad, tensión y consecuencias negativas, es perfectamente comprensible por qué instintivamente rehuimos estas conversaciones. Nuestro cerebro, programado para la autopreservación, las marca como amenazas potenciales. Los principales impulsores de esta evitación suelen ser el miedo a las consecuencias negativas, nos preocupa dañar la relación, empeorar la situación, que el conflicto escale más allá de nuestro control, enfrentar la ira o represalias de la otra persona, o experimentar el rechazo. El miedo al dolor emocional, anticipamos que nos sentiremos ansiosos, culpables, avergonzados o estresados durante la conversación, y queremos evitar esos sentimientos desagradables. También tememos causar dolor emocional a la otra persona. La falta de habilidades o confianza, podemos sentirnos mal equipados para manejar la conversación de manera efectiva, temiendo que diremos algo incorrecto, que perderemos el control de nuestras emociones o que no seremos capaces de articular nuestro punto de vista con claridad. Las malas experiencias pasadas, si hemos tenido conversaciones difíciles anteriores que terminaron mal, eso puede crear una fuerte aversión a repetir la experiencia. Una discusión acalorada o un quiebre emocional pueden hacer que juremos no volver a tocar temas difíciles nunca más, y a veces, la esperanza de una resolución espontánea, nos aferramos a la ilusión de que el problema simplemente desaparecerá por sí solo si lo ignoramos durante el tiempo suficiente. Spoiler, casi nunca funciona así. Esta evitación se siente como el camino de menor resistencia. A corto plazo, nos ofrece una sensación de alivio. Esquivamos la ansiedad inmediata, la confrontación potencial, la incomodidad. Mantenemos una armonía superficial. Pero esta armonía es frágil, a menudo construida sobre una base de verdades no dichas y problemas no resueltos. Es una paz comprada a crédito, y los intereses se acumulan silenciosa pero implacablemente. Y aquí es donde quiero que nos detengamos a pensar en el alto precio del silencio, el verdadero costo de la evitación. Aunque evitar la conversación nos da un consuelo momentáneo, las consecuencias a largo plazo son casi siempre perjudiciales. Ignorar las conversaciones necesarias no hace que los problemas desaparezcan, permite que hagan metástasis, que crezcan y se compliquen. Consideremos los efectos negativos en cascada. Primero, se acumula el resentimiento. Las frustraciones no expresadas, las necesidades no satisfechas y las injusticias percibidas no se desvanecen. Se quedan hirviendo a fuego lento debajo de la superficie, convirtiéndose en un resentimiento que envenena la confianza y la buena voluntad. Como una olla a presión sin válvula de escape, la tensión aumenta hasta que finalmente explota, a menudo de manera desproporcionada con respecto al problema original. Segundo, los problemas no resueltos se agravan. Problemas que podrían haberse solucionado de raíz con una conversación oportuna crecen y se vuelven más complejos. Pequeños malentendidos se convierten en creencias arraigadas. Problemas menores de rendimiento se convierten en motivos de despido. Tensiones relacionales tratables se convierten en rupturas irreparables. Tercero, disminuye la confianza. Evitar temas difíciles envía una señal de falta de voluntad para comprometerse honestamente. Cuando las personas sienten que se están dejando cosas importantes sin decir, la confianza se erosiona. Pueden cuestionar nuestros motivos, nuestro coraje o nuestro compromiso con la relación o el equipo. La conexión auténtica requiere la capacidad de navegar juntos por terrenos difíciles. Cuarto, lleva a una toma de decisiones deficiente.
Cuando los problemas potenciales, las opiniones disidentes o la retroalimentación crucial se retienen por miedo a la incomodidad, las decisiones se toman con información incompleta o inexacta. Esto puede llevar a estrategias erróneas, fracasos de proyectos y oportunidades perdidas. Los entornos donde la gente teme hablar rara vez son innovadores o de alto rendimiento. Quinto, las relaciones se dañan. Irónicamente, las mismas relaciones que buscamos proteger evitando las conversaciones difíciles son a menudo las más dañadas por nuestro silencio. La armonía superficial no puede sostener una relación a largo plazo. La verdadera conexión se forja navegando juntos los desafíos, lo que requiere un diálogo honesto, incluso cuando es incómodo. La evitación crea distancia y superficialidad. Sexto, perdemos oportunidades de crecimiento. Las conversaciones incómodas, particularmente aquellas que involucran retroalimentación o perspectivas diferentes, son oportunidades de aprendizaje muy potentes. Desafían nuestras suposiciones, exponen nuestros puntos ciegos y nos empujan a desarrollar nuevas habilidades y comprensión. Evitarlas significa perdernos oportunidades cruciales para el desarrollo personal y profesional. Y séptimo, tiene un impacto negativo en la moral y el bienestar. En los lugares de trabajo, los conflictos no resueltos y los problemas no abordados crean ambientes tóxicos caracterizados por el chisme, la agresión pasiva y la baja moral. Esto afecta el compromiso de los empleados, la productividad y el bienestar mental general. De manera similar, en la vida personal, las tensiones no expresadas que persisten crean estrés crónico e infelicidad. La ilusión de la evitación es que preserva la paz. La realidad es que a menudo cultiva una forma de conflicto más profunda y corrosiva, el tipo de conflicto latente y no expresado que deshilacha lentamente el tejido de nuestras conexiones y obstaculiza nuestro progreso. La clave para liberarnos de la trampa de la evitación radica en replantear fundamentalmente cómo vemos estas conversaciones. En lugar de verlas únicamente como amenazas que hay que minimizar, debemos aprender a reconocer su potencial como catalizadores para un cambio positivo. Consideremos los posibles beneficios de inclinarnos hacia esa incomodidad necesaria. Lograremos una comprensión más profunda. Estas conversaciones nos obligan a articular nuestras propias perspectivas con claridad y, lo que es más importante, a escuchar y comprender verdaderamente las perspectivas de los demás. Esto puede llevar a revelaciones importantes y a cerrar brechas en la comprensión. Podemos fortalecer las relaciones. Navegar con éxito una conversación difícil, incluso si fue desafiante, puede construir una inmensa confianza y respeto. Demuestra coraje, compromiso con la relación y una voluntad de trabajar juntos en los problemas. La vulnerabilidad, cuando se encuentra con respeto, profundiza la intimidad. Llegaremos a una resolución de problemas efectiva. Discutir abiertamente los problemas, explorar diferentes puntos de vista y abordar las necesidades subyacentes permite soluciones más creativas y sostenibles de lo que la evitación jamás podría lograr. Los problemas que se abordan de frente son problemas que realmente se pueden resolver. Obtendremos crecimiento personal y profesional. Cada conversación incómoda es una oportunidad para practicar habilidades vitales, escucha activa, comunicación clara, regulación emocional, empatía y resolución colaborativa de problemas. Enfrentar estos desafíos construye resiliencia y confianza. Se genera una mayor confianza y seguridad psicológica. Cuando los líderes y los miembros del equipo demuestran la voluntad de participar en un diálogo difícil con respeto, se fomenta un entorno de seguridad psicológica donde las personas se sienten cómodas para hablar, tomar riesgos y ser auténticas. Y, en última instancia, se obtienen mejores resultados. Ya sea resolviendo un conflicto, mejorando el rendimiento, aclarando expectativas o tomando mejores decisiones, participar en las conversaciones necesarias conduce directamente a resultados más positivos y productivos. El camino a seguir, entonces, implica introducir nuestra herramienta clave, la inteligencia emocional, EQ. Reconocer la necesidad de estas conversaciones y los peligros de la evitación es el primer paso crucial. Pero saber por qué deberíamos tenerlas no nos dice automáticamente cómo. ¿Cómo participamos en estos diálogos sin causar el mismo daño que tememos? ¿Cómo manejamos las emociones inevitables? ¿Cómo convertimos el conflicto potencial en colaboración? Aquí es donde la EQ entra en juego. Nos proporciona el marco y las habilidades específicas necesarias para transformar estas interacciones potencialmente tensas en experiencias productivas y que mejoran las relaciones. Es la pieza que falta y que nos permite navegar la incomodidad necesaria con gracia y eficacia. En los próximos capítulos, exploraremos el conflicto en sí mismo, nos sumergiremos profundamente en los componentes de la EQ y luego desglosaremos meticulosamente cómo aplicar estos principios antes, durante y después de una conversación incómoda. El viaje requiere coraje, autoconciencia y voluntad de aprender. Pero las recompensas, relaciones más fuertes, conflictos resueltos, crecimiento personal y resultados más efectivos, bien valen el esfuerzo. La incomodidad es necesaria, pero no tiene por qué ser destructiva. Con las herramientas adecuadas, puede ser la puerta de entrada a una conexión y un progreso más profundos. La palabra conflicto a menudo evoca imágenes bastante dramáticas, ¿no creen?
Pensamos en discusiones a gritos, portazos, lágrimas, silencios tensos, quizás incluso en batallas legales o altercados físicos. Tendemos a asociarlo con negatividad, hostilidad y ruptura. Debido a este encuadre predominantemente negativo, nuestro instinto natural es, a menudo, evitar el conflicto a toda costa, viéndolo como algo inherentemente destructivo que hay que erradicar o de lo que hay que huir. Sin embargo, esta visión es demasiado simplista y, en última instancia, poco útil. El conflicto, en su forma más básica, es simplemente un estado de desacuerdo o incompatibilidad entre personas o ideas. Surge de forma natural e inevitable siempre que individuos o grupos interactúan con necesidades, valores, metas, percepciones, recursos u opiniones diferentes. Piénsenlo, si todos estuviéramos siempre de acuerdo, tuviéramos las mismas necesidades y quisiéramos las mismas cosas, la vida sería notablemente aburrida y probablemente se estancaría. La diferencia es el motor de la creatividad, la innovación y el crecimiento, pero también conlleva inherentemente el potencial de conflicto. Para navegar las conversaciones incómodas de manera efectiva, primero necesitamos ampliar y refinar nuestra comprensión del conflicto en sí mismo. No se trata solo de discusiones, es un paisaje complejo con diferentes terrenos. Y, lo que es crucial, el conflicto no siempre es malo. Puede ser una fuerza poderosa para un cambio positivo si se gestiona de manera constructiva. Si deconstruimos el conflicto, ¿qué es realmente? En esencia, el conflicto surge cuando una parte percibe que otra parte ha afectado negativamente o está a punto de afectar negativamente algo que a la primera parte le importa. Esta percepción es clave, el conflicto a menudo no comienza con una realidad objetiva, sino con una interpretación subjetiva. Los elementos centrales suelen incluir interdependencia. El conflicto generalmente ocurre entre personas que dependen unas de otras de alguna manera, colegas, familiares, parejas, miembros de un equipo. Si no nos importara la relación o el objetivo compartido, el desacuerdo podría no escalar a conflicto. Oposición percibida. Las partes creen que sus metas, necesidades o valores son incompatibles o que los recursos son escasos y deben competir por ellos. E interacción. El conflicto se expresa a través de la comunicación o la falta de ella. Implica acciones y reacciones, palabras dichas y no dichas. También es útil reconocer que el conflicto puede manifestarse de diferentes maneras, a menudo relacionadas con la fuente del desacuerdo. El conflicto de tarea se relaciona con el contenido y los objetivos del trabajo o la tarea en cuestión. Los desacuerdos sobre qué se debe hacer, la mejor estrategia, la interpretación de los datos o la asignación de recursos entran en esta categoría. Niveles bajos a moderados de conflicto de tarea pueden ser incluso beneficiosos para el rendimiento del equipo si se manejan bien, ya que pueden estimular la discusión y el pensamiento crítico. El conflicto de relación, surge de problemas interpersonales. Implica choques de personalidad, estilos de comunicación, valores, sentimientos de antipatía, tensión, molestia o fricción entre individuos. El conflicto de relación es casi siempre perjudicial para el rendimiento y el bienestar, ya que distrae de las tareas, aumenta el estrés y erosiona la confianza. Muchas conversaciones incómodas giran en torno a tratar de abordar o prevenir el conflicto de relación. Y el conflicto de proceso, se centra en cómo se hace el trabajo. Los desacuerdos sobre la delegación, los roles, las responsabilidades, los procedimientos, los plazos o los métodos de coordinación entran aquí. Al igual que el conflicto de tarea, a veces puede ser productivo si conduce a procesos más eficientes, pero también puede degenerar en frustración e ineficiencia si no se resuelve. Entender estas distinciones es importante porque el enfoque para gestionar cada tipo podría diferir. A menudo, los conflictos de tarea o de proceso pueden derivar en conflictos de relación si no se manejan con cuidado. Un desacuerdo sobre cómo hacer un informe puede convertirse fácilmente en un ataque personal si las emociones se disparan y vuelan las acusaciones. Yo he visto esto pasar muchas veces, y es muy destructivo. Quizás el cambio de perspectiva más vital sea reconocer que el conflicto en sí mismo es neutral, es cómo lo manejamos lo que determina si el resultado es destructivo o constructivo. El conflicto destructivo es el tipo que típicamente tememos, y con razón. Se caracteriza por un enfoque en las personalidades, los ataques pasan del problema, el plazo del informe es demasiado ajustado, a la persona, siempre eres tan desorganizado e irrealista. La culpa, los insultos y los ataques al carácter se convierten en armas. Una mentalidad de ganar-perder, las partes se atrincheran en sus posiciones, viendo la situación como una batalla donde un lado debe ganar y el otro debe perder. El compromiso se ve como una debilidad, una escalada emocional, emociones no gestionadas como la ira, la defensividad, el desprecio y el miedo impulsan la interacción. La discusión racional se vuelve imposible, una comunicación deficiente, interrumpir, gritar, insultar, recurrir al tratamiento silencioso, stonewalling, o cerrar completamente la comunicación, el sarcasmo y la defensividad dominan el intercambio. Se deja de escuchar. Y, por supuesto, resultados negativos, conduce a relaciones dañadas, resentimiento persistente, disminución de la moral, mala toma de decisiones, pérdida de tiempo y energía y, a menudo, ninguna resolución real del problema original.
profundiza las divisiones. El conflicto destructivo es una espiral descendente. Se alimenta a sí mismo, escalando la negatividad y haciendo que la colaboración futura sea increíblemente difícil, si no imposible. La mayor parte de nuestro comportamiento de evitación proviene del miedo a caer en este patrón destructivo, pero también existe el conflicto constructivo, o desacuerdo productivo, que es nuestro objetivo. Implica comprometerse con las diferencias de una manera que conduzca a resultados positivos. Se caracteriza por un enfoque en el problema, las discusiones se mantienen centradas en el problema, la tarea o el proceso en cuestión, no en ataques personales. La gente desafía las ideas, no a los individuos. Una mentalidad colaborativa, las partes abordan el desacuerdo como un problema compartido que hay que resolver. El objetivo es encontrar una solución mutuamente aceptable. ¿Cómo podemos hacer que esto funcione para ambos? Una regulación emocional, aunque las emociones pueden surgir, se reconocen y se gestionan eficazmente. Los participantes se esfuerzan por mantener la calma, el respeto y la mente abierta. Una comunicación eficaz, la escucha activa es primordial. Los participantes buscan comprender las perspectivas de los demás, hacen preguntas aclaratorias, expresan sus propios puntos de vista con respeto usando declaraciones en primera persona, yo siento, yo pienso, y proporcionan retroalimentación constructiva. Y, como resultado, resultados positivos, conduce a una mejor comprensión, relaciones más fuertes, construidas sobre la confianza de que los desacuerdos pueden manejarse con respeto, soluciones creativas, una mejor toma de decisiones y una resolución genuina del problema. Fomenta el crecimiento y el aprendizaje. El conflicto constructivo reconoce las diferencias como valiosas. Permite que surjan diversas perspectivas, que se desafíen las suposiciones y que emerjan soluciones más sólidas. Los equipos y las relaciones que pueden participar en un conflicto constructivo suelen ser más resilientes, innovadores y, en última instancia, más exitosos. Entender esta distinción cambia fundamentalmente nuestro objetivo. El objetivo al navegar conversaciones incómodas no es, y no puede ser, eliminar el conflicto por completo. Los desacuerdos y las perspectivas diferentes son inevitables y, a menudo, valiosos. En cambio, el objetivo es gestionar el conflicto de manera constructiva, transformando las interacciones potencialmente destructivas en productivas. Esto requiere desarrollar la conciencia para reconocer cuando una conversación se dirige hacia un camino destructivo y las habilidades para reconducirla hacia uno constructivo. Significa aprender a separar a la persona del problema, a escuchar con empatía incluso cuando no estamos de acuerdo, a gestionar nuestras propias reacciones emocionales y a centrarnos en encontrar un terreno común y soluciones colaborativas. Esta comprensión del conflicto proporciona el contexto crucial de por qué la inteligencia emocional es tan vital. La EQ nos equipa con las habilidades internas e interpersonales necesarias para comprometernos con los desacuerdos de una manera que evite las trampas del conflicto destructivo y desbloquee los beneficios potenciales del compromiso constructivo. Cuando abordamos una conversación incómoda armados con EQ, estamos mejor preparados para identificar el tipo de conflicto al que nos enfrentamos, reconocer las señales de advertencia de los patrones destructivos en nosotros mismos y en los demás, elegir intencionalmente estrategias de comunicación que fomenten un clima constructivo, gestionar la temperatura emocional de la interacción y guiar la conversación hacia la comprensión y la resolución en lugar de la escalada o la evitación. El conflicto no es el enemigo, la gestión destructiva del conflicto sí lo es. Al comprender el panorama del conflicto y abrazar el objetivo del compromiso constructivo, allanamos el camino para usar la inteligencia emocional como nuestra guía a través de la incomodidad necesaria, convirtiendo las posibles rupturas en avances significativos. Y para ello, necesitamos entender a fondo qué es exactamente esa inteligencia emocional. Hemos establecido que las conversaciones incómodas son necesarias y que gestionar el conflicto inherente de manera constructiva es clave. También hemos identificado la inteligencia emocional, EQ, como el conjunto de herramientas esencial para esta tarea. Pero, ¿qué es exactamente la inteligencia emocional? Es un término que se usa mucho, a veces de forma intercambiable con ser simpático o carismático, pero su verdadero significado es más profundo y mucho más práctico. Entender la EQ es fundamental para poder aprovechar su poder. La inteligencia emocional, a menudo conceptualizada y popularizada por el psicólogo Daniel Goleman, quien se basó en el trabajo previo de investigadores como Peter Salovey y John Mayer, se refiere a la capacidad de percibir, comprender, gestionar y utilizar eficazmente las emociones, tanto las nuestras como las de los demás. Piénsenlo de esta manera, mientras que el coeficiente intelectual, IQ, mide habilidades cognitivas como la lógica, el razonamiento y la capacidad de aprendizaje, lo que llamaríamos inteligencia académica. La EQ mide competencias emocionales y sociales, lo que podríamos llamar inteligencia de la calle o, más precisamente, inteligencia interpersonal e intrapersonal. Se trata de cuán inteligentemente navegamos por el complejo mundo de los sentimientos y las relaciones humanas. Y aquí viene una noticia increíblemente empoderadora, a diferencia del IQ, que se cree que es relativamente estable a lo largo de la vida, la EQ se considera ampliamente como un conjunto de habilidades que se pueden aprender y desarrollar. Esto es fantástico.
Significa que no importa cuál sea nuestro nivel actual de conciencia emocional o de habilidad social, podemos trabajar activamente para mejorar nuestra EQ y, en consecuencia, nuestra capacidad para manejar situaciones interpersonales desafiantes como las conversaciones incómodas. Yo mismo soy un firme creyente y practicante de esto, he visto cómo, con esfuerzo y práctica, se pueden mejorar estas habilidades. Aunque existen diferentes modelos, el marco de Goleman proporciona una estructura muy práctica y ampliamente reconocida para entender la EQ, que generalmente se divide en 5 componentes clave, a menudo agrupados bajo la competencia personal, cómo nos gestionamos a nosotros mismos, y la competencia social, cómo manejamos las relaciones. Empecemos por la competencia personal, que se refiere a cómo nos manejamos a nosotros mismos. El primer componente, y para mí el cimiento absoluto de la EQ, es la autoconciencia. Es la capacidad de reconocer y comprender nuestras propias emociones, estados de ánimo, impulsos, valores y desencadenantes en tiempo real. Se trata de saber qué estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo y cómo esas emociones impactan nuestros pensamientos, nuestro comportamiento y nuestro rendimiento. Sus elementos clave son la conciencia emocional, identificar nuestros sentimientos y sus efectos, una autoevaluación precisa, conocer nuestras fortalezas y limitaciones, y la autoconfianza, un fuerte sentido de nuestra propia valía y capacidades. En la práctica, esto significa, por ejemplo, reconocer las señales físicas de nuestra ansiedad antes de una conversación difícil, como sentir el pecho apretado o tener pensamientos acelerados. O entender que nuestra frustración proviene de sentir que no nos están escuchando. O saber que tendemos a ponernos a la defensiva cuando recibimos críticas. O reconocer nuestros valores y cómo influyen en nuestras reacciones. El segundo componente de la competencia personal es la autorregulación o autogestión. Basándose en la autoconciencia, es la capacidad de controlar o redirigir nuestras emociones e impulsos disruptivos. Se trata de gestionar nuestro estado interno, de pensar antes de actuar y de responder de manera reflexiva en lugar de reactiva, especialmente bajo presión. Y es importante destacar que no se trata de suprimir las emociones, sino de expresarlas de manera apropiada y efectiva. Sus elementos clave son el autocontrol, manejar impulsos y emociones angustiantes, la confiabilidad, mantener estándares de honestidad e integridad, la escrupulosidad o diligencia, asumir la responsabilidad del rendimiento personal, la adaptabilidad, flexibilidad para manejar el cambio, y la innovación, sentirse cómodo con la novedad y las nuevas ideas. En la práctica, esto se traduce en tomar una respiración profunda y hacer una pausa antes de responder a un comentario provocador, en lugar de atacar verbalmente. O elegir nuestras palabras con cuidado cuando nos sentimos enfadados. O mantener la calma durante una negociación tensa. O admitir un error en lugar de poner excusas. O adaptar nuestro estilo de comunicación a la situación. El tercer componente personal es la motivación interna. Esto se refiere a la pasión y el impulso para perseguir metas con energía y persistencia, por razones que van más allá de las recompensas externas como el dinero o el estatus. Se trata de tener un impulso intrínseco, optimismo y resiliencia, especialmente frente a los contratiempos. Sus elementos clave son el impulso de logro, esforzarse por mejorar o cumplir un estándar de excelencia, el compromiso, alinearse con los objetivos de un grupo u organización, la iniciativa, disposición para actuar ante las oportunidades, y el optimismo, persistencia en la búsqueda de metas a pesar de los obstáculos y contratiempos. En la práctica, esto significa abordar una conversación difícil con el objetivo genuino de encontrar una solución, no solo de ganar. O mantenerse comprometido en una discusión desafiante incluso cuando se pone difícil. O mantener una perspectiva positiva sobre la posibilidad de resolver el conflicto. O tomar la iniciativa para abordar un problema en lugar de esperar a que otro lo haga. O recuperarse después de un contratiempo en la conversación. Ahora pasemos a la competencia social, que se refiere a cómo manejamos las relaciones. El cuarto componente de la EQ es la empatía. Esta es la capacidad de comprender la composición emocional de otras personas y de tratarlas de acuerdo con sus reacciones emocionales. Se trata de sentir las emociones y perspectivas de los demás, de interesarse activamente por sus preocupaciones y de ver el mundo a través de sus ojos, incluso si no estamos de acuerdo con ellos. Sus elementos clave son la comprensión de los demás, percibir sentimientos y perspectivas, el desarrollo de los demás, percibir necesidades y reforzar habilidades, la orientación al servicio, anticipar, reconocer y satisfacer las necesidades de los demás, el aprovechamiento de la diversidad, cultivar oportunidades a través de diferentes tipos de personas y la conciencia política, leer las corrientes emocionales y las relaciones de poder de un grupo. En la práctica, esto implica reconocer señales no verbales que sugieren que alguien está molesto o a la defensiva, como brazos cruzados o evitar el contacto visual. O escuchar atentamente para entender el sentimiento detrás de las palabras de alguien. O considerar cómo nuestras acciones podrían impactar emocionalmente a la otra persona. O mostrar una preocupación genuina por su perspectiva. O adaptar nuestra comunicación para que resuene con su estado emocional. Y el quinto componente, que es la culminación de los otros, son las habilidades sociales o gestión de relaciones.
Esto representa la pericia en el manejo de las relaciones, la construcción de redes, la búsqueda de un terreno común y la creación de sintonía. Implica usar nuestra conciencia de nuestras propias emociones y las de los demás para navegar situaciones sociales de manera efectiva, influir en los resultados positivamente y manejar los desacuerdos sin problemas. Sus elementos clave son la influencia, manejar tácticas efectivas de persuasión, la comunicación, escuchar abiertamente y enviar mensajes claros y convincentes, la gestión de conflictos, negociar y resolver desacuerdos. El liderazgo, inspirar y guiar a individuos y grupos, ser un catalizador del cambio, iniciar o gestionar el cambio, la construcción de vínculos, nutrir relaciones instrumentales, la colaboración y cooperación, trabajar con otros hacia metas compartidas y las capacidades de equipo, crear sinergia grupal. En la práctica, esto significa articular claramente nuestro punto de vista sin ofender. O practicar la escucha activa y responder reflexivamente. O persuadir a otros mediante argumentos razonados y comprendiendo sus necesidades. O mediar en desacuerdos entre otros. O construir confianza y sintonía fácilmente. O inspirar la colaboración hacia una solución. O saber cómo iniciar, navegar y concluir conversaciones de manera efectiva. Ahora, si miramos estos componentes, se vuelve clarísimo porque la EQ no es solo algo agradable de tener, sino un conjunto de habilidades esenciales para manejar las conversaciones incómodas y el conflicto. La EQ gobierna nuestro estado interno, la autoconciencia y la autorregulación nos permiten entrar en estas conversaciones con más calma y control, evitando que nuestras propias emociones secuestren la interacción. Gobierna nuestra comprensión de los demás, la empatía nos permite decodificar el paisaje emocional de la conversación, entender la perspectiva de la otra persona, incluso si está oculta, y responder de maneras que reduzcan la tensión en lugar de inflamarla. Gobierna nuestras interacciones, las habilidades sociales nos proporcionan las técnicas de comunicación prácticas, escuchar, hablar con claridad, persuadir, colaborar, necesarias para guiar la conversación hacia un resultado constructivo, y nos mantiene enfocados. La motivación interna asegura que nos mantengamos comprometidos con el propósito de la conversación, resolución, comprensión, en lugar de desviarnos por la frustración o el deseo de ganar. Sin EQ, las conversaciones incómodas a menudo se navegan a ciegas. Reaccionamos basándonos en emociones crudas, malinterpretamos las intenciones de los demás, nos comunicamos mal y nos centramos en defender nuestra propia posición en lugar de encontrar un terreno común. El resultado suele ser ese conflicto destructivo que tanto tememos. Con EQ, tenemos una brújula, autoconciencia, empatía, un timón, autorregulación, un motor, motivación y cartas de navegación, habilidades sociales, para dirigirnos a través de las aguas turbulentas del desacuerdo. Nos empodera para transformar interacciones potencialmente dañinas en oportunidades de crecimiento, comprensión y conexiones más fuertes. El viaje para dominar las conversaciones incómodas es, por lo tanto, fundamentalmente un viaje para desarrollar nuestra inteligencia emocional. En el próximo capítulo, exploraremos las conexiones específicas entre cada componente de la EQ y la dinámica del conflicto con aún más detalle, solidificando ese puente entre entender la EQ y aplicarla eficazmente cuando las cosas se ponen difíciles. Hemos explorado la naturaleza de las conversaciones incómodas y el conflicto, y hemos desglosado los componentes esenciales de la inteligencia emocional. Ahora, vamos a construir el puente crucial que conecta estos dos dominios. ¿Cómo, específicamente, se traduce el desarrollo de nuestra EQ en mejoras tangibles en nuestra capacidad para gestionar el conflicto y navegar esos diálogos difíciles? Piensen en la EQ no como una herramienta única, sino como un sistema sofisticado e interconectado. Cada componente juega un papel distinto pero complementario en la transformación de cómo experimentamos y manejamos los desacuerdos. Cuando estas habilidades trabajan juntas, cambian fundamentalmente nuestro enfoque, pasando de una defensa reactiva a un compromiso proactivo, convirtiendo los posibles campos de batalla en terrenos para la comprensión mutua y la resolución. Vamos a examinar cada componente de la EQ de nuevo, pero esta vez centrándonos directamente en su impacto dentro del contexto de una conversación incómoda o una situación de conflicto. 1. Autoconciencia, nuestro sistema interno de alerta temprana. Si no tenemos una buena EQ, entramos en una conversación difícil sintiéndonos vagamente ansiosos o molestos, pero sin saber exactamente por qué. Alguien dice algo que desencadena una reacción fuerte en nosotros, quizás nos sentimos instantáneamente a la defensiva o enfadados, pero parece que surge de la nada. Puede que ni siquiera nos demos cuenta de cómo nuestro tono de voz o nuestro lenguaje corporal están delatando nuestro estado interno, lo que podría escalar la situación sin querer. Reaccionamos basándonos en sentimientos crudos y no examinados, pero si tenemos una EQ desarrollada, hemos hecho un trabajo interno previo. Reconocemos que nos sentimos ansiosos porque tememos un juicio negativo, o molestos porque un valor fundamental nuestro, como la justicia, se siente violado. A medida que se desarrolla la conversación, podemos identificar el comentario específico que desencadenó nuestra defensividad y entender por qué, eso me recordó una crítica pasada, aunque quizás esa no sea su intención. Notamos que nuestra mandíbula se tensa o que nuestra voz se eleva en el momento en que sucede, lo que nos da una ventana crucial para elegir una respuesta diferente.
Entendemos nuestro propio paisaje emocional y cómo moldea nuestra percepción del conflicto. La transformación que nos da la autoconciencia es que actúa como un sistema de alerta temprana. Al conocer nuestros desencadenantes, valores y respuestas emocionales típicas, es menos probable que nuestras emociones nos tiendan una emboscada o nos secuestren durante un momento tenso. Podemos anticipar posibles desafíos internos y prepararnos para ellos. Esta conciencia proporciona la base necesaria para la autorregulación. No podemos gestionar lo que no reconocemos. Nos permite separar nuestra reacción emocional de los hechos objetivos de la situación, lo que lleva a un pensamiento más claro. 2. Autorregulación, el poder de la pausa y la respuesta deliberada. Sin EQ, al ser activados por un comentario, quizás identificado demasiado tarde o no identificado en absoluto, reaccionamos inmediatamente. Podríamos interrumpir, levantar la voz, hacer un comentario sarcástico, cerrarnos por completo, hacer el tratamiento silencioso, o lanzarnos a una explicación defensiva. Nuestras acciones están impulsadas por el impulso emocional inmediato, lo que a menudo escala el conflicto y nos hace lamentar nuestras palabras más tarde. La conversación entra en una espiral descendente. Con EQ, al reconocer el aumento de la emoción, gracias a la autoconciencia, desplegamos técnicas de autorregulación. Tomamos una respiración calmante y deliberada antes de hablar. Elegimos conscientemente no interrumpir, aunque sintamos el impulso. Contamos mentalmente hasta 5 antes de responder a una crítica. Incluso podríamos decir, necesito un momento para procesar eso, ganando tiempo para pensar con claridad en lugar de reaccionar impulsivamente. Canalizamos la energía emocional lejos de los arrebatos destructivos y hacia una expresión constructiva. La transformación aquí es que la autorregulación es nuestra capacidad de dirigir nuestro propio barco a través de las tormentas emocionales. Rompe la línea directa entre sentir y reaccionar, insertando un espacio crucial para la elección consciente. Esta pausa permite que nuestro cerebro racional alcance a nuestro cerebro emocional. Nos impide decir o hacer cosas de las que nos arrepentiremos, cosas que escalan la negatividad y dañan la confianza. Nos permite mantenernos enfocados en el problema en lugar de perdernos en el fuego cruzado emocional, manteniendo un clima conversacional más tranquilo y productivo. Es la diferencia entre ser una víctima de nuestras emociones y ser el dueño de nuestras respuestas. 3. Motivación interna alimentando la intención constructiva. Sin EQ, enfrentar una conversación difícil se siente como una tarea pesada, algo que hay que soportar o, idealmente, ganar. Nuestro enfoque podría estar en demostrar que tenemos razón, evitar la culpa o simplemente terminar lo antes posible. Cuando la conversación se pone difícil, podríamos sentirnos desanimados, tentados a rendirnos o cambiar nuestro objetivo a simplemente sobrevivir al encuentro. Con EQ, abordamos la conversación con una intención positiva clara e impulsada internamente. Nuestra motivación no es solo la presión externa, sino un deseo genuino de entender, resolver el problema, fortalecer la relación o alcanzar un objetivo compartido. Este impulso positivo subyacente alimenta nuestra persistencia. Cuando nos enfrentamos a obstáculos o negatividad, nuestro optimismo y compromiso nos ayudan a mantenernos comprometidos, a buscar soluciones y a resistir el impulso de desconectarnos o volvernos puramente antagónicos. Vemos la conversación no solo como un problema, sino como una oportunidad relacionada con un propósito mayor que nos importa, por ejemplo, el éxito del equipo, la salud de la relación. La transformación que nos da la motivación interna es la resiliencia necesaria para navegar las dificultades inherentes de estas conversaciones. Mantiene nuestro porqué en primer plano. ¿Por qué estamos teniendo esta conversación difícil? Cuando nuestro propósito es constructivo, comprensión, resolución, crecimiento, guía nuestras acciones y nos ayuda a resistir la atracción hacia tácticas destructivas. Alimenta la energía necesaria para la escucha activa, las respuestas reflexivas y la resolución colaborativa de problemas, especialmente cuando las cosas se ponen desafiantes. Nos ayuda a mantener la esperanza y a enfocarnos en un estado futuro positivo. 4. Empatía, viendo a través de sus ojos. Sin EQ, estamos principalmente enfocados en nuestra propia perspectiva, nuestros propios sentimientos, nuestras propias necesidades. Podríamos interpretar las declaraciones o comportamientos de la otra persona a través del lente de nuestras propias suposiciones y miedos. Podríamos ver su desacuerdo como terquedad, su ira como un ataque personal o su silencio como acuerdo, sin considerar las emociones o razones subyacentes que impulsan su comportamiento. Esta falta de comprensión a menudo conduce a malas interpretaciones y alimenta la defensividad en ambas partes. Con EQ, hacemos un esfuerzo consciente por comprender el estado emocional y la perspectiva de la otra persona, incluso si estamos en total desacuerdo con su punto de vista. Escuchamos no solo las palabras, sino los sentimientos detrás de ellas. Observamos sus señales no verbales. Hacemos preguntas aclaratorias diseñadas para descubrir sus necesidades, miedos o preocupaciones subyacentes. ¿Puedes ayudarme a entender qué es lo más importante para ti aquí? Parece que te sientes frustrado, ¿es así? Intentamos imaginar cómo se ve y se siente la situación desde su lado de la mesa. La transformación que aporta la empatía es que es, posiblemente, el desescalador más poderoso en un conflicto.
Cuando las personas se sienten genuinamente escuchadas y comprendidas, incluso si no estamos de acuerdo con ellas, su defensividad a menudo disminuye. Construye sintonía y confianza, creando un espacio más seguro para un diálogo abierto. Al comprender sus posibles motivaciones, por ejemplo, su ira proviene de sentirse ignorado, no de malicia, podemos responder de manera más efectiva y evitar tomarnos las cosas personalmente. La empatía nos permite ir más allá de las posiciones superficiales para descubrir los intereses más profundos que podrían tener la clave para una solución mutuamente aceptable. Humaniza al otro lado. 5. Habilidades sociales, orquestando la interacción. CNIQ, nuestra comunicación podría ser poco clara, agresiva, pasiva o simplemente ineficaz. Podríamos tener dificultades para articular nuestros puntos sin culpar, para escuchar sin interrumpir o para guiar la conversación hacia una conclusión productiva. Podríamos carecer de las herramientas para construir sintonía, persuadir respetuosamente o navegar los desacuerdos sin problemas. La conversación puede divagar sin rumbo o estrellarse debido a una mala mecánica de comunicación. Con EQ, aprovechamos nuestra comprensión de nosotros mismos, autoconciencia, autorregulación y de la otra persona, empatía, para comunicarnos hábilmente. Usamos declaraciones en primera persona, yo, para expresar nuestra perspectiva de manera responsable, me sentí preocupado cuando. En lugar de tú me preocupaste. Practicamos técnicas de escucha activa, parafrasear, resumir, hacer preguntas abiertas. Sabemos cómo dar retroalimentación constructiva. Podemos adaptar nuestro estilo de comunicación a la persona y la situación. Construimos un terreno común, gestionamos los desacuerdos con respeto y guiamos la conversación hacia acuerdos claros y próximos pasos. La transformación aquí es que las habilidades sociales son donde la EQ se manifiesta conductualmente. Son la aplicación práctica de los otros componentes. Estas habilidades nos proporcionan las técnicas para iniciar la conversación de manera constructiva, mantenerla en el camino correcto, navegar puntos difíciles, fomentar la colaboración y llevarla a un cierre satisfactorio. Unas habilidades sociales fuertes, construidas sobre la base de los otros componentes de la EQ, nos permiten orquestar toda la interacción para obtener un resultado más positivo. Es crucial ver que estos componentes no operan de forma aislada. Trabajan juntos en sinergia. La autoconciencia permite la autorregulación. La empatía informa nuestras habilidades sociales, cómo elegimos comunicarnos. La motivación nos mantiene aplicando la empatía y la autorregulación incluso cuando es difícil. Y la autorregulación nos da el espacio mental para practicar la empatía en lugar de ser abrumados por nuestras propias reacciones. Desarrollar nuestra inteligencia emocional nos proporciona un conjunto de herramientas internas y externas completo que cambia fundamentalmente nuestra relación con el conflicto. Nos mueve de ser reactores pasivos, zarandeados por las olas emocionales de las conversaciones difíciles, a ser navegantes más conscientes, hábiles y efectivos. Construye ese puente desde simplemente sentir la incomodidad y la tensión hasta arreglar activamente los problemas subyacentes de una manera que preserve y a menudo fortalezca nuestras relaciones y logre resultados más positivos y sostenibles. El siguiente paso es aprender cómo desplegar intencionalmente estas habilidades, comenzando con una cuidadosa preparación antes de que la conversación siquiera comience. Una conversación incómoda rara vez sale bien si nos metemos en ella sin preparación. Así como un cirujano experto no comenzaría una operación sin revisar los historiales, preparar los instrumentos y asegurarse de que las condiciones son las adecuadas. Navegar un diálogo de alto riesgo y cargado emocionalmente requiere una preparación deliberada. Entrar apresuradamente, impulsados por la frustración o la ansiedad, es una receta para el desastre. Yo he aprendido esto por experiencia propia. Las veces que he ido a una conversación difícil sin pensarla antes, suelen ser las que peor han salido. Esta fase de preparación es donde involucramos proactivamente nuestra inteligencia emocional antes de que la interacción siquiera comience. Se trata de preparar el escenario, tanto interna como externamente, para un encuentro más constructivo y menos volátil. Descuidar la preparación es como zarpar en medio de una tormenta sin haber revisado el pronóstico del tiempo ni haber trazado un rumbo. Estamos dejando el resultado en gran medida al azar y a merced de emociones turbulentas. Una preparación reflexiva, guiada por la EQ, aumenta significativamente nuestras posibilidades de navegar la conversación con éxito. Aquí les presento los pasos cruciales a seguir, basando cada uno en los principios de la inteligencia emocional. 1. Clarifiquen su intención y el resultado deseado, autoconciencia y motivación. La pregunta clave aquí es, antes de siquiera pensar en qué van a decir, pregúntense, ¿qué quiero lograr realmente con esta conversación? ¿Cuál es mi propósito positivo? Y, con la misma importancia, ¿qué resultado quiero evitar? ¿Por qué es importante esto? Aquí conectamos con la EQ. Este paso involucra nuestra autoconciencia, para entender nuestros propios motivos y nuestra motivación, para definir una meta constructiva. Es muy fácil entrar en una conversación difícil con agendas ocultas y poco útiles, querer desahogarse, demostrar que la otra persona está equivocada, asignar culpas, ejercer poder o simplemente ganar la discusión. Estas motivaciones casi garantizan un resultado destructivo. Pasos accionables. Primero, identifiquen las intenciones improductivas, sean honestos con ustedes mismos.
¿Están buscando venganza? ¿Solo quieren quejarse? Si es así, aborden esos sentimientos por separado antes de la conversación. Desahogarse con un tercero neutral o escribir en un diario podrían ser pasos previos necesarios. Segundo, definan un propósito constructivo, enmarquen su meta de forma positiva y colaborativa. Ejemplos: quiero entender su perspectiva sobre el plazo incumplido y encontrar una manera de evitar que vuelva a suceder. Mi objetivo es expresar mis preocupaciones sobre la distribución de la carga de trabajo y explorar opciones más justas juntos. Espero clarificar las expectativas en torno a la comunicación para el futuro. Quiero reconstruir la confianza después de este malentendido. Tercero, visualicen un resultado positivo, imaginen cómo sería el éxito, no solo para ustedes, sino idealmente para ambas partes y para la relación. Este enfoque positivo, impulsado por la motivación, ayuda a dirigir su enfoque. Y cuarto, consideren la lista de cosas a evitar. ¿Qué posibles resultados negativos, una relación dañada, un punto muerto, un mayor resentimiento, quieren prevenir? Tener esto en mente les ayuda a mantenerse enfocados en tácticas constructivas. 2. Anticipen sus emociones y desencadenantes, autoconciencia. La pregunta aquí es, conociéndome a mí mismo y la situación, ¿qué emociones es probable que sienta durante esta conversación? ¿Qué palabras, temas o comportamientos específicos de la otra persona podrían desencadenar una fuerte reacción negativa en mí? ¿Por qué es importante? Conexión con la EQ. Esto es autoconciencia en acción pura. Al anticipar sus posibles respuestas emocionales e identificar sus botones calientes personales, pueden prepararse para manejarlos proactivamente en lugar de ser tomados por sorpresa. Como dice el dicho, guerra avisada no mata soldado. Pasos accionables. Hagan un inventario emocional, reflexionen sobre cómo se sienten típicamente en situaciones similares. ¿Ansiedad? ¿Frustración? ¿Defensividad? ¿Miedo? ¿Impaciencia? Reconozcan estas posibilidades sin juzgarlas. Identifiquen sus desencadenantes, piensen en la persona y el tema específicos. ¿Hay ciertas frases que usan que les molestan? ¿Hablar de finanzas les pone ansiosos? ¿Sentirse criticados hace que se cierren? Hagan una lista de sus posibles desencadenantes. Planifiquen estrategias preventivas. Para cada emoción o desencadenante anticipado, piensen en una posible estrategia de afrontamiento. Si empiezo a sentirme a la defensiva, respiraré lentamente y me recordaré que debo escuchar completamente antes de responder. Si levantan la voz, recordaré que mi objetivo es la resolución, no la escalada, e intentaré mantener mi propia voz calmada. Si me siento abrumado, sé que puedo sugerir un breve descanso. 3. Reúnan hechos vs suposiciones, autorregulación y empatía. La pregunta clave: ¿cuáles son los hechos objetivos de la situación? ¿Qué ejemplos o datos específicos respaldan mi perspectiva? ¿En qué puntos estoy haciendo suposiciones sobre las intenciones, motivaciones o sentimientos de la otra persona? ¿Por qué es importante? Conexión con la EQ. Este paso requiere autorregulación para resistir la tentación de saltar a conclusiones basadas en la emoción, y empatía para considerar explicaciones alternativas para el comportamiento de la otra persona. Las conversaciones basadas en suposiciones, está claro que no te importa este proyecto, se vuelven rápidamente acusatorias y defensivas. Basar la discusión en hechos y comportamientos observables. El informe debía entregarse el viernes y lo recibí el martes por la mañana, crea un punto de partida más objetivo. Pasos accionables. Verifiquen sus hechos, separen lo que saben que sucedió, acciones observables, datos, citas directas de su interpretación o la historia que se han contado sobre lo que sucedió, sus suposiciones sobre los motivos, sentimientos o carácter de la otra persona. Preparen ejemplos específicos, en lugar de generalizaciones. Siempre llegas tarde. Preparen instancias concretas. El lunes y el miércoles de esta semana, llegaste 20 minutos después de que comenzara la reunión. Los detalles específicos son más difíciles de rebatir y demuestran que han reflexionado cuidadosamente. Desafíen sus suposiciones, cuestionen activamente sus interpretaciones. Podría haber otra razón para su comportamiento. Aquí entra la empatía. Quizás el informe tardío no se debió a descuido, sino a una emergencia imprevista o a prioridades conflictivas de las que no estaban al tanto. Piensen en explicaciones alternativas menos negativas. Esto les prepara para escuchar de manera más abierta, y organicen sus puntos clave, esbocen brevemente los principales puntos fácticos que necesitan abordar. Esto les ayuda a mantenerse enfocados durante la conversación. 4. Consideren la perspectiva de la otra persona, empatía. La pregunta aquí es, poniéndome en sus zapatos, ¿cómo podrían estar viendo ellos esta situación? ¿Cuáles podrían ser sus necesidades, miedos, presiones o resultados deseados? ¿Cómo podrían sentirse al entrar en esta conversación? ¿Por qué es importante? Conexión con la EQ. Este es un ejercicio deliberado de empatía. Incluso si están en total desacuerdo, hacer un esfuerzo por comprender su posible punto de vista les prepara para escuchar de manera más efectiva, anticipar sus reacciones y encontrar posibles áreas de terreno común. Cambia su mentalidad de ser adversarios a ser investigadores curiosos. Pasos accionables. Hagan un ejercicio de inversión de roles, imaginen brevemente qué son ellos. ¿Qué presiones tienen?
¿Cuáles son sus metas en relación con este tema? ¿Qué podría preocuparles de esta conversación? Identifiquen necesidades o miedos potenciales. ¿Les preocupa la seguridad laboral? ¿Necesitan más recursos? ¿Temen parecer incompetentes? ¿Valoran la autonomía? Comprender las posibles necesidades subyacentes puede desbloquear soluciones más adelante. Anticipen su posible apertura o reacción. ¿Cómo podrían comenzar la conversación o responder a su apertura? Pensar en esto les ayuda a preparar respuestas que reconozcan su probable perspectiva. Reconozcan internamente la validez de su perspectiva. Recuérdense que su perspectiva, aunque diferente a la suya, probablemente les parezca válida y lógica basada en su información y experiencias. Esto no significa que tengan que estar de acuerdo con ella, pero respetar su existencia fomenta un mejor clima. 5. Elijan el momento y el lugar adecuados. Habilidades sociales. La pregunta, ¿cuándo y dónde podemos tener esta conversación para maximizar la concentración, la privacidad y una sensación de relativa seguridad para ambas partes? ¿Por qué es importante? Conexión con la EQ. Esto involucra las habilidades sociales, comprender los factores ambientales y contextuales que influyen en la comunicación. Abordar a alguien en un pasillo, sacar un tema sensible cuando están apurados para otra reunión, o tener la conversación en un espacio público aumenta drásticamente las posibilidades de un resultado negativo. Pasos accionables. Prioricen la privacidad. Elijan un lugar donde no puedan ser escuchados ni interrumpidos, una oficina cerrada, una sala de reuniones, un rincón tranquilo en un momento de poca actividad. Asignen tiempo suficiente, asegúrense de tener suficiente tiempo para una discusión completa sin sentirse apurados. La prisa genera malentendidos y frustración. Busquen un acuerdo mutuo sobre el momento, no simplemente convoquen a alguien. Pregúntenles cuándo sería un buen momento para hablar sobre X. Me gustaría que habláramos sobre tema. ¿Podríamos encontrar 30 minutos mañana cuando podamos hablar en privado? Esto muestra respeto por su tiempo y les permite prepararse mentalmente también. Consideren los niveles de energía. Eviten programar la conversación un viernes por la tarde o a primera hora un lunes por la mañana si es posible, a menos que sea genuinamente el mejor momento para ambas partes. Intenten buscar un momento en que ambos estén probablemente relativamente concentrados. Y si es posible, busquen un territorio neutral, especialmente para conflictos significativos, reunirse en un espacio neutral, como una sala de conferencias en lugar de la oficina de una de las personas. A veces puede ayudar a equilibrar la dinámica de poder. 6. Ensaye mentalmente su apertura, autorregulación y habilidades sociales. La pregunta, ¿cómo puedo comenzar la conversación de una manera que establezca claramente mi propósito, fije un tono constructivo e invite al diálogo en lugar de desencadenar la defensividad? ¿Por qué es importante? Conexión con la EQ. Los primeros momentos a menudo marcan la pauta para toda la conversación. Una apertura tranquila, clara y respetuosa, usando habilidades sociales, requiere un pensamiento consciente y autorregulación para evitar comenzar con acusaciones o un lenguaje cargado, especialmente si se sienten ansiosos o frustrados. Pasos accionables. Redacten sus líneas de apertura, escriban o ensayen mentalmente exactamente cómo planean comenzar. Enfóquense en declarar su intención positiva y el problema de manera clara y neutral. Usen declaraciones en primera persona. Yo planeo comenzar con su perspectiva. Me gustaría hablar sobre. He estado preocupado por. Quería compartir mi perspectiva sobre. Declaren su intención positiva, enmarquen la conversación en torno a un objetivo o valor compartido. Valoro nuestra relación de trabajo y me gustaría que discutiéramos cómo podemos colaborar más fluidamente en los informes. Este proyecto es importante para ambos, así que quería que habláramos sobre los desafíos que enfrentamos la semana pasada. Inviten al diálogo, plantéenlo como una discusión, no como una declaración unilateral. Me gustaría compartir mis pensamientos y también escuchar tu perspectiva. ¿Podrías compartir tus ideas sobre esto? Espero que podamos resolverlo juntos. Y practiquen una entrega calmada. Ensaye mentalmente cómo dirían esas líneas de apertura con un tono de voz tranquilo y firme. Es importante distinguir esta preparación reflexiva de usar el aún no estoy listo como una excusa para una evitación indefinida. La preparación debe ser enfocada y con propósito, y típicamente debería tomar unos minutos, o quizás una hora para asuntos muy complejos, no días o semanas. Al invertir este tiempo por adelantado, guiados por los principios de la inteligencia emocional, no estamos garantizando una conversación perfectamente fluida, porque siempre hay dos partes. Sin embargo, estamos aumentando drásticamente la probabilidad de que el diálogo sea más enfocado, menos volátil emocionalmente y, en última instancia, más productivo. Estamos preparando el terreno, creando las mejores condiciones posibles para un intercambio constructivo, incluso cuando el tema en sí sea inherentemente incómodo. Entramos en la conversación no con un guión rígido, sino con claridad, propósito y una mayor capacidad para gestionarnos a nosotros mismos y para interactuar eficazmente con la otra persona. La preparación está completa. Han elegido el momento y el lugar, han clarificado su intención, considerado las perspectivas de ambas partes y ensayado mentalmente su apertura. Ahora, llega el momento de la verdad, la conversación comienza. Aquí es donde su inteligencia emocional pasa de la preparación interna al compromiso activo.
Las habilidades que empleen durante la conversación son críticas para mantenerla constructiva y avanzar hacia una resolución. En esta primera parte del diálogo en acción, nos vamos a centrar en dos pilares fundamentales de una comunicación efectiva: comenzar de manera constructiva y escuchar activamente. Estos sientan las bases para la comprensión mutua. En el siguiente tramo, abordaremos el manejo de las emociones y la expresión efectiva de nuestra propia perspectiva. Empecemos por cómo iniciar la conversación de manera constructiva, porque esto puede influir significativamente en toda su trayectoria. Una apertura dura o acusatoria pone inmediatamente a la otra persona a la defensiva, haciendo que un diálogo productivo sea casi imposible. En cambio, una apertura calmada, clara y respetuosa, guiada por nuestras habilidades sociales y la preparación que hemos hecho, invita a la colaboración. Primero, reiteren su intención positiva, comiencen declarando por qué quieren tener esta conversación, vinculándola a un objetivo positivo o a un valor compartido, tal como lo ensayaron en su preparación. Por ejemplo, gracias por reunirte conmigo. Quería hablar sobre el cronograma del proyecto porque sé que ambos queremos que este proyecto sea un éxito y tenía algunas preocupaciones que esperaba que pudiéramos resolver juntos. Oh, aprecio que hayas hecho tiempo. Quería que charláramos sobre nuestros estilos de comunicación. Realmente valoro nuestra relación de trabajo y creo que podríamos hacerla aún más fluida. Segundo, expongan el problema de manera clara y neutral, describan el tema o problema de forma factual, sin culpar, juzgar o exagerar. Enfóquense en el comportamiento o los eventos, no en el carácter de la persona. En lugar de decir, volviste a ignorar por completo los procedimientos. Intenten, noté que no se siguió el procedimiento estándar en el informe X reciente y quería entender qué sucedió. En lugar de, nunca escuchas mis ideas. Intenten, durante la reunión de ayer, intenté compartir una idea y sentí que no pude expresarla completamente. Me gustaría hablar sobre cómo podemos asegurarnos de que todas las ideas sean escuchadas. Tercero, usen declaraciones en primera persona, yo, desde el principio, enmarquen el problema desde su perspectiva, reconociendo que es su perspectiva. Por ejemplo, me sentí confundido acerca de las expectativas para mi rol en esa reunión. Esto se hace cargo del sentimiento. O, entendí que la fecha límite era el viernes, así que me sorprendió no recibirlo entonces. Esto expone la percepción de manera neutral. Y cuarto, inviten al diálogo, señalen explícitamente que quieren escuchar su versión de la historia. Esto muestra respeto y un compromiso con una conversación bidireccional. Por ejemplo, quería compartir mi perspectiva y también escuchar la tuya. O, ¿podrías compartir tus pensamientos sobre esto? O, espero que podamos hablarlo a fondo. Este inicio constructivo busca crear seguridad psicológica, reduciendo la respuesta de amenaza inmediata y haciendo que la otra persona esté más dispuesta a participar abiertamente en lugar de ponerse a la defensiva. Una vez iniciada la conversación, quizás la habilidad más crítica que necesitamos desplegar es la escucha activa. Y esto es mucho más que simplemente permanecer en silencio mientras la otra persona habla. La escucha activa es un esfuerzo consciente por oír, comprender y retener la información que se transmite, abarcando tanto el contenido, las palabras, como la emoción, el sentimiento detrás de las palabras. Es una demostración poderosa de empatía y un componente crucial de unas habilidades sociales efectivas. En una conversación incómoda, nuestra tendencia a menudo es escuchar a la defensiva, esperamos nuestro turno para hablar, formulamos mentalmente nuestras refutaciones, escuchamos solo para encontrar fallos en su argumento o nos preparamos para justificar nuestras propias acciones. La escucha activa requiere cambiar intencionalmente ese enfoque, de responder a comprender. Yo he tenido que trabajar mucho en esto, porque mi impulso natural a veces es interrumpir o preparar mi respuesta mientras el otro habla. Veamos cómo se ve la escucha activa en la práctica. Primero, presten atención plena. Minimicen las distracciones, guarden el teléfono, cierren pestañas innecesarias en el ordenador, hagan contacto visual, de manera apropiada, respetando las normas culturales. Envíen señales no verbales de que están presentes y enfocados. Sintonicen mentalmente, aquieten conscientemente su diálogo interno, el impulso de juzgar, de planificar su respuesta o de dejar que su mente divague. Concéntrense completamente en lo que la otra persona está diciendo. Observen las señales no verbales, presten atención a su tono de voz, expresiones faciales, postura y gestos. Estos a menudo transmiten más sobre su estado emocional que sus palabras solas. ¿Están tensos? ¿Tristes? ¿Frustrados? ¿Dudosos? Segundo, demuestren que están escuchando. Usen gestos de asentimiento no verbales, asentir con la cabeza, inclinarse ligeramente hacia adelante, mantener una postura abierta. Estas pequeñas señales indican compromiso y animan al hablante a continuar. Hagan breves afirmaciones verbales, interjecciones ocasionales y breves como ajá, entiendo, ya veo o tiene sentido pueden mostrar que están siguiendo la conversación sin interrumpir su flujo. Úsenlas con criterio. Tercero, busquen comprender. Escuchen tanto el contenido como los sentimientos, intenten captar tanto los puntos fácticos que están exponiendo como las emociones o necesidades subyacentes que podrían estar expresando, ya sea explícita o implícitamente. Suspendan el juicio, aparten temporalmente sus propias opiniones y prejuicios.
Su objetivo en este momento es comprender su mundo, no evaluarlo o imponer el suyo. Eviten interrumpir con contraargumentos. Enfóquense en su perspectiva, recuérdense la preparación que hicieron al considerar su punto de vista. Escuchen en busca de evidencia que respalde esa perspectiva o de matices que no habían considerado. Y cuarto, proporcionen retroalimentación para asegurar la comprensión. Aquí es donde la escucha se vuelve verdaderamente activa e interactiva. Una técnica es el parafraseo. Reexpresen los puntos principales del hablante con sus propias palabras para verificar la comprensión y demostrar que han captado su mensaje. Comiencen con frases como: entonces, si entiendo correctamente, estás diciendo que, parece que te sentiste frustrado porque, déjame asegurarme de que entendí bien. Tu principal preocupación es. El beneficio del parafraseo es que confirma la comprensión, corrige malas interpretaciones temprano, le muestra al hablante que ha sido escuchado y puede ayudarle incluso a clarificar sus propios pensamientos. Otra es hacer preguntas aclaratorias. Cuando algo no esté claro o quieran profundizar, hagan preguntas abiertas, preguntas que requieren más que un sí o un no como respuesta. ¿Puedes contarme más sobre eso? ¿Cómo te impactó eso? ¿Qué quisiste decir cuando dijiste X? ¿Podrías explicarme tu proceso de pensamiento sobre eso? El beneficio de las preguntas aclaratorias es que obtienen más información, demuestran un interés genuino, ayudan a descubrir problemas subyacentes y previenen malentendidos basados en suposiciones. Y también es útil resumir. Periódicamente, resuman los temas o puntos clave discutidos hasta el momento, especialmente en conversaciones más largas. Bien, entonces parece que hemos hablado del problema A y del problema B. Estamos de acuerdo en este punto, pero todavía tenemos diferentes puntos de vista sobre aquel otro punto. ¿Es correcto? El beneficio de resumir es que ayuda a mantener la conversación enfocada, refuerza la comprensión, marca el progreso y proporciona puntos de transición naturales. El poder de ser escuchado es inmenso. La escucha activa es transformadora en las conversaciones incómodas por varias razones. Reduce la emoción. Sentirse genuinamente escuchado es profundamente calmante. Cuando alguien sabe que realmente estás tratando de entender su perspectiva, su defensividad a menudo disminuye y la temperatura emocional baja. Construye confianza y sintonía. Escuchar atentamente y con respeto demuestra cuidado y consideración, fortaleciendo la relación incluso en medio del desacuerdo. Descubre necesidades e intereses subyacentes. Al escuchar profundamente, a menudo podemos ir más allá de las posiciones superficiales. Necesito este informe ahora. Para entender la necesidad subyacente, necesito los datos clave para la presentación al cliente el lunes por la mañana, lo que abre más posibilidades para encontrar soluciones. Asegura la precisión, evita malentendidos y asegura que estamos respondiendo a lo que la persona realmente quiso decir, no a lo que asumimos que quiso decir. Y modela una buena comunicación. Nuestra escucha activa a menudo anima a la otra persona a escuchar más activamente cuando sea nuestro turno de hablar. Dominar la escucha activa requiere un esfuerzo consciente y mucha práctica. Requiere silenciar nuestro propio ruido interno y enfocarnos completamente en la otra persona. Sin embargo, es quizás la habilidad impulsada por la EQ más potente para navegar las etapas iniciales de una conversación incómoda, creando la base de comprensión sobre la cual se pueden construir soluciones. Una vez que hemos escuchado de verdad, estamos en una mejor posición para expresar nuestra propia perspectiva de manera clara y respetuosa, lo cual cubriremos a continuación. Han iniciado la conversación de manera constructiva y han practicado la escucha activa, buscando genuinamente comprender la perspectiva de la otra persona. Pero las conversaciones incómodas rara vez son un camino de rosas. Las emociones, tanto las suyas como las de la otra persona, inevitablemente afloran. Son como las corrientes subterráneas bajo las palabras, capaces de desviar la conversación de su curso o incluso de hacerla naufragar por completo si no se gestionan con habilidad. Aquí es donde los componentes de la EQ de autoconciencia, autorregulación y empatía se vuelven absolutamente críticos en el momento mismo de la interacción. Esta parte de nuestra charla se centra en cómo navegar estas corrientes emocionales, cómo gestionar nuestro propio estado interno y cómo reconocer y validar los sentimientos de la otra persona de manera efectiva durante el diálogo. Empecemos por gestionar nuestras propias emociones, el timón interno, autoconciencia y autorregulación. Incluso con la mejor preparación, pueden surgir emociones fuertes durante una conversación difícil. Podríamos sentirnos injustamente acusados, malinterpretados, desestimados o simplemente abrumados. Nuestro cuerpo podría tensarse, nuestro corazón podría acelerarse, nuestra cara podría enrojecer. Reconocer y gestionar estas reacciones internas es crucial para mantenernos constructivos. Primero, necesitamos mantener una autoconciencia en tiempo real. Monitoreen continuamente su estado interno, mantengan una parte de su atención enfocada hacia adentro. ¿Qué están sintiendo en este momento? ¿Ira? ¿Ansiedad? ¿Actitud defensiva? ¿Dolor? ¿Frustración? Nombrar la emoción para ustedes mismos puede ayudar. Noten las señales físicas, su cuerpo a menudo señala los cambios emocionales antes de que su mente consciente los registre por completo. Presten atención a la tensión muscular, mandíbula, hombros, puños, a los cambios en la respiración, superficial, rápida, a si sienten calor o frío, a ese nudo en el estómago.
Estas son señales para revisar sus sentimientos. Identifiquen sus desencadenantes a medida que ocurren. ¿Recuerdan los desencadenantes que anticiparon durante la preparación? Intenten detectarlos en el acto. Ah, ahí está, esa frase siempre me hace sentir desestimado. Vale, reconozco el sentimiento, pero no voy a reaccionar impulsivamente a él. Una vez que reconocen la emoción, el segundo paso es desplegar técnicas de autorregulación. Esto no significa suprimir o negar el sentimiento, sino elegir una respuesta constructiva en lugar de una reacción impulsiva. La respiración es la técnica más simple pero más profunda. Cuando se sientan activados, tomen conscientemente una o dos respiraciones lentas y profundas. Inhalen profundamente por la nariz, exhalen lentamente por la boca. Esto calma fisiológicamente la respuesta de lucha o huida de su sistema nervioso, dando a su cerebro racional la oportunidad de participar. La pausa estratégica es otra herramienta poderosa. Antes de responder, especialmente a algo provocador o molesto, hagan una pausa deliberada. Cuenten en silencio hasta 3 o 5. Este breve intervalo rompe la cadena estímulo-reacción y les permite elegir sus palabras con más cuidado. El reencuadre mental también ayuda. Desafíen su interpretación inicial de las palabras o acciones de la otra persona. ¿Podría haber otra explicación? ¿Lo están tomando demasiado personal? Intenten reformular su comentario bajo una luz menos amenazante. Por ejemplo, en lugar de están atacando mi competencia, intenten están expresando frustración por el resultado, lo que podría provenir de sus propias presiones. Usen un autodiálogo calmante. Tranquilícense en silencio. Vale, mantén la calma. Concéntrate en el problema, no en la persona. Mi objetivo es la comprensión. Puedo manejar esto, y si es necesario, soliciten un breve descanso. Si se sienten realmente abrumados, inundados por la emoción o incapaces de pensar con claridad, es perfectamente aceptable y a menudo sabio sugerir una breve pausa. Saben, me siento un poco abrumado en este momento. ¿Podríamos tomarnos solo 5 minutos para ordenar nuestros pensamientos y luego volver a esto? Esto es mucho más constructivo que perder el control o cerrarse por completo. Ahora, así como estamos gestionando nuestras propias emociones, es vital reconocer y validar las emociones de la otra persona, extendiendo ese puente de empatía. Ignorar o desestimar sus sentimientos es una forma segura de escalar la tensión y cerrar la comunicación. Mostrar que reconocen y entienden su estado emocional, incluso si no están de acuerdo con su punto de vista, es una aplicación poderosa de la empatía y las habilidades sociales. Escuchen en busca de señales emocionales, presten atención no solo a lo que dicen, sino a cómo lo dicen. Escuchen el tono de voz, el volumen, el ritmo del habla. Observen su lenguaje corporal. ¿Qué emociones se están transmitiendo? ¿Frustración? ¿Decepción? ¿Miedo? ¿Tristeza? ¿Entusiasmo? Nombren la emoción, con cautela reflejen suavemente la emoción que perciben. Usen un lenguaje tentativo, ya que están haciendo una suposición informada. Parece que te sientes realmente frustrado por esta situación. Puedo ver que esto te molesta. Parece que podrías estar decepcionado con el resultado. Estoy en lo cierto al pensar que te preocupa. Y, muy importante, validen su sentimiento, no necesariamente su comportamiento o punto de vista. La validación significa comunicar que entienden por qué podrían sentirse así desde su perspectiva. Muestra que sus sentimientos son legítimos, incluso si ustedes ven las cosas de manera diferente. Crucialmente, la validación no es lo mismo que estar de acuerdo. Puedo entender por qué te sentirías frustrado, dado que esperabas X. Valida la frustración basada en su expectativa. Tiene sentido que estés decepcionado, considerando el esfuerzo que pusiste. Valida la decepción basada en su esfuerzo. Si yo estuviera en tus zapatos y lo viera de esa manera, también podría sentirme preocupado. Valida la preocupación basada en su perspectiva. Eviten el lenguaje invalidante como, no deberías sentirte así, no es para tanto, estás exagerando. Estas frases desestiman su experiencia y aumentan la defensividad. ¿Por qué funciona el reconocimiento de las emociones? Primero, disminuye la defensividad. Cuando las personas sienten que sus emociones son vistas y reconocidas, no juzgadas ni desestimadas, a menudo sienten menos necesidad de defender su posición con tanta fiereza. Envía la señal de te escucho, te entiendo a nivel emocional. Segundo, construye confianza y conexión. La validación emocional es una forma poderosa de generar sintonía. Muestra que les importa lo suficiente como para comprender su mundo interior, lo que fomenta la confianza. Tercero, fomenta la discusión racional. Paradójicamente, reconocer las emociones a menudo ayuda a las personas a superarlas. Una vez que los sentimientos son validados, las personas pueden encontrar más fácil activar las partes más racionales y de resolución de problemas de su cerebro. Y cuarto, proporciona información valiosa. Comprender su estado emocional les da una idea de lo que realmente les importa, lo que puede ser clave para encontrar soluciones. Durante las conversaciones cargadas emocionalmente, es fácil caer en patrones de comunicación destructivos.
Ser conscientes de estas trampas, usando la autoconciencia, y evitarlas conscientemente, usando la autorregulación, es vital. La actitud defensiva, repeler los ataques percibidos con excusas, contra quejas o haciéndose la víctima, no es mi culpa, bueno, tú hiciste X. En lugar de eso, escuchen abiertamente, reconozcan su parte si es apropiado, enfóquense en comprender, interrumpir, cortar a la otra persona, lo que indica que valoran más su propio punto que el de ellos. En lugar de eso, practiquen la escucha paciente, esperen una pausa natural. El tratamiento silencioso, stonewalling, retirarse emocional o físicamente de la conversación, silencio, cambiar de tema, apartar la mirada físicamente, cerrarse. En lugar de eso, si se sienten abrumados, soliciten un descanso de manera constructiva. Manténganse comprometidos si es posible. El desprecio, expresar asco o falta de respeto a través del sarcasmo, el cinismo, los insultos, poner los ojos en blanco, las burlas o el humor hostil. El desprecio es altamente corrosivo para las relaciones. En lugar de eso, enfóquense en una comunicación respetuosa, incluso en medio del desacuerdo. Ataquen el problema, no a la persona. Y la culpa, señalar con el dedo y asignar la culpa en lugar de centrarse en la comprensión y las soluciones. En lugar de eso, usen declaraciones en primera persona, yo, enfóquense en la responsabilidad compartida o en la resolución de problemas. Gestionar las emociones, las nuestras y las de los demás, es quizás el aspecto más desafiante de las conversaciones incómodas. Requiere una vigilancia constante, autoconciencia, un esfuerzo consciente, autorregulación y una voluntad genuina de conectar a nivel humano, empatía. Sin embargo, dominar esta habilidad es la clave para evitar que las conversaciones se conviertan en un conflicto destructivo. Al mantenernos a flote en la corriente emocional y ayudar a la otra persona a sentirse reconocida, creamos la plataforma estable necesaria para avanzar hacia la búsqueda de soluciones, que es lo que exploraremos a continuación. Han navegado la apertura de la conversación, han escuchado activamente, han gestionado la temperatura emocional y, con suerte, han compartido su propia perspectiva de manera respetuosa. La conversación, idealmente, ha pasado de las reacciones iniciales y la defensividad a un espacio donde es posible un diálogo genuino. Ahora, el enfoque necesita cambiar, de simplemente discutir el problema a explorar soluciones de manera colaborativa. Esta etapa requiere ir más allá de las posiciones atrincheradas, necesito que se haga de esta manera, para descubrir los intereses subyacentes, ¿por qué necesito que se haga de esta manera? Y luego encontrar formas creativas de satisfacer esos intereses para ambas partes. Aquí es donde la empatía, la motivación y las habilidades sociales se combinan para transformar la conversación de un posible punto muerto en una asociación para resolver problemas. Pensemos en las posturas de las personas en un conflicto como la punta de un iceberg. La posición es lo que dicen que quieren, la demanda declarada, la solución en la que insisten. Es visible, concreta y a menudo parece rígida. Algunos ejemplos de posiciones: necesito el informe para las 5 de la tarde de hoy. Tienes que trabajar hasta tarde para terminar esto. Me niego a sentarme a su lado en las reuniones. Necesitamos un presupuesto más grande para este proyecto. Debajo de la superficie, sin embargo, se encuentra la parte mucho más grande y oculta del iceberg, los intereses. Estos son las necesidades, deseos, preocupaciones, miedos y valores subyacentes que impulsan la posición. Los intereses son el porqué detrás del qué. Algunos ejemplos de intereses, correspondientes a las posiciones anteriores: necesito las cifras clave del informe para preparar la crucial presentación al cliente de mañana. Interés, necesidad de información, miedo a no estar preparado. Me preocupa que el proyecto fracase si esta tarea no se completa esta noche, y mi reputación está en juego. Interés, necesidad de éxito del proyecto, miedo al fracaso, necesidad de seguridad. Sentarme a su lado me pone ansioso e incapaz de concentrarme debido a interacciones negativas pasadas. Interés, necesidad de seguridad, necesidad de concentración. Creemos que un presupuesto mayor es esencial para entregar un resultado de alta calidad que cumpla con las expectativas del cliente y mejore la reputación de nuestro equipo. Interés, necesidad de calidad, necesidad de recursos, necesidad de reconocimiento. El problema de centrarse únicamente en las posiciones es que a menudo parecen mutuamente excluyentes. Si una persona necesita el informe para las 5 de la tarde y la otra dice que es imposible, llegan a un callejón sin salida. Pero si exploran los intereses subyacentes, surgen nuevas posibilidades. La clave para pasar de las posiciones a los intereses radica en hacer preguntas hábiles y en la escucha empática. Nuestro objetivo es sondear suavemente debajo de las demandas superficiales para comprender las necesidades y preocupaciones fundamentales en juego. ¿Pregunten por qué? Con respeto, la forma más sencilla de descubrir intereses suele ser preguntar por qué la posición declarada es importante para la persona.
Formúlenlo con curiosidad, no de manera confrontacional. ¿Puedes ayudarme a entender por qué es crucial tener el informe para las 5 de la tarde de hoy? ¿Qué es lo que más te preocupa del cronograma del proyecto? ¿Qué hace que sentarte en ese lugar en particular sea difícil para ti? ¿Podrías explicarme por qué el presupuesto actual te parece insuficiente? Pregunten sobre necesidades y preocupaciones. Hagan preguntas que se centren en sus motivaciones subyacentes. ¿Qué esperas lograr con eso? ¿Cuál es tu mayor preocupación en esta situación? ¿Qué resultado es más importante para ti aquí? ¿Qué necesitaría suceder para que te sientas cómodo con esto? Escuchen con empatía. Presten mucha atención no solo a las respuestas, sino también a las emociones y valores que se expresan. ¿Están hablando de seguridad, reconocimiento, justicia, autonomía, conexión, respeto? Reconocer estos impulsores subyacentes, entonces, sentirte respetado en las reuniones es muy importante para ti. Parece que asegurar la calidad del proyecto es una prioridad principal. Demuestra que entienden lo que realmente importa y compartan sus propios intereses. Son transparentes también sobre sus propias necesidades y preocupaciones subyacentes. Esto genera confianza y fomenta la reciprocidad. En lugar de simplemente declarar su posición, no puedo terminarlo para las 5 de la tarde, compartan su interés. Mi preocupación es que apresurarlo para las 5 de la tarde significará sacrificar la precisión, y necesito asegurar que los datos sean fiables. Una vez que los intereses comienzan a aflorar, pueden empezar a buscar áreas de coincidencia o compatibilidad, lo que llamamos encontrar un terreno común. Incluso en los conflictos aparentemente más intratables, a menudo hay metas o valores compartidos que pueden servir como base para las soluciones. Identifiquen explícitamente las metas compartidas, señalen activamente donde se alinean sus intereses. Vale, entonces parece que ambos queremos que este proyecto tenga éxito e impresione al cliente. Ambos estamos de acuerdo en que una comunicación clara entre nuestros equipos es esencial. Parece que compartimos un interés común en encontrar una distribución justa de la carga de trabajo. Ninguno de los dos quiere que este malentendido dañe nuestra relación de trabajo. Reconozcan las preocupaciones compartidas, identifiquen las preocupaciones mutuas o los posibles resultados negativos que ambos quieren evitar. Creo que a ambos nos preocupa el impacto potencial en la moral del equipo. Ambos queremos evitar incumplir el plazo final. Y enfoquen en la interdependencia, recuérdense, y al otro, que están interconectados y que dependen el uno del otro para el éxito. Necesitamos encontrar una solución que funcione para ambos y vamos a cumplir este objetivo. Resaltar el terreno común cambia la dinámica de yo contra ti a nosotros contra el problema. Fomenta un sentido de asociación y hace mucho más probable la resolución colaborativa de problemas. Con los intereses comprendidos y el terreno común establecido, pueden pasar a generar soluciones potenciales de manera colaborativa. La clave aquí es ser creativos y colaborativos, centrándose en satisfacer los intereses de ambas partes, no solo en hacer concesiones sobre las posiciones. Inviten a la resolución conjunta de problemas, enmarquen la tarea como algo compartido. Bien, dada tu necesidad de los datos clave para mañana por la mañana y mi necesidad de asegurar la precisión, ¿cómo podríamos abordar esto? ¿Qué ideas tienes sobre cómo podríamos distribuir la carga de trabajo de manera más equitativa en el futuro? Hagamos una lluvia de ideas sobre algunas opciones que podrían abordar las preocupaciones de ambos. Generen múltiples opciones, fomenten la lluvia de ideas sin juzgar inicialmente. Hagan una lista de todas las ideas posibles, incluso las que parezcan poco prácticas al principio. El objetivo es ampliar la gama de posibilidades antes de evaluarlas. Busquen soluciones de ganar-ganar, when intenten encontrar soluciones que satisfagan los intereses más importantes de ambas partes. ¿Puede la persona que necesita el informe obtener el subconjunto de datos cruciales para las 5 de la tarde, incluso si el informe completo y pulido llega más tarde? ¿Puede la persona que necesita completar el proyecto obtener ayuda de otro miembro del equipo? ¿Se pueden ajustar los asientos de manera flexible? ¿Se pueden reasignar las prioridades presupuestarias? Enfóquense en el comportamiento futuro, no en la culpa pasada. Si bien comprender los eventos pasados es necesario, mantengan la fase de búsqueda de soluciones enfocada en acciones futuras. ¿Cómo podemos evitar que esta falta de comunicación vuelva a ocurrir? ¿Qué pasos podemos acordar para gestionar los plazos en el futuro? Este enfoque prospectivo, impulsado por la motivación, se siente más esperanzador y menos acusatorio. Y estén dispuestos a ceder, en las posiciones, no en los intereses fundamentales. Si es posible, dense cuenta de que es posible que no obtengan todo lo que querían inicialmente. La verdadera colaboración a menudo implica encontrar compromisos creativos que satisfagan las necesidades centrales de todos, incluso si la forma específica difiere de su posición original. Esto requiere autorregulación para manejar la decepción y empatía para apreciar las necesidades de la otra persona. Tomemos el ejemplo del conflicto por el plazo del informe. Las posiciones eran: gerente, necesito el informe completo y pulido para las 5 de la tarde de hoy. Empleado, es absolutamente imposible terminar el informe completo para las 5 de la tarde de hoy. Al explorar los intereses, usando la pregunta ¿por qué? El interés del gerente era: necesito las cifras clave de ventas y las proyecciones para mi presentación al cliente de las 9 de la mañana de mañana. Necesidad: información para una reunión crítica. El interés del empleado era: necesito tiempo suficiente para verificar 2 veces los datos y asegurar su precisión. Apresurarme implica riesgo de errores. Necesidad:
precisión, integridad profesional. El terreno común. Ambos quieren que la presentación al cliente salga bien y refleje información precisa. Al hacer una lluvia de ideas para soluciones. Opción 1. El empleado proporciona solo las cifras / diapositivas esenciales para las 5 de la tarde y pule el informe completo más tarde. Opción 2. El empleado trabaja un poco más tarde. El gerente ayuda a revisar / corregir secciones específicas. Opción 3. El gerente ajusta la presentación para usar cifras preliminares y el informe final se entrega después. Opción 4. Se quita temporalmente otra tarea de encima al empleado para liberar tiempo. Al final, podrían acordar la opción 1, satisfaciendo la necesidad central del gerente de tener datos oportunos y la necesidad central del empleado de precisión en los datos proporcionados, incluso si el formato completo del informe se retrasa. Al cambiar el enfoque de las posiciones rígidas a los intereses subyacentes, identificar un terreno común y hacer una lluvia de ideas de manera colaborativa, transformamos el conflicto de un juego de suma cero en una oportunidad para la resolución creativa de problemas. Este enfoque impulsado por la EQ no solo conduce a soluciones mejores y más sostenibles, sino que también fortalece la relación al demostrar respeto mutuo y un compromiso de encontrar resultados que funcionen para todos los involucrados. El paso final es solidificar estas soluciones y cerrar la conversación de manera constructiva. Han navegado por la turbulencia, explorado diferentes perspectivas, gestionado las emociones y, con suerte, han hecho una lluvia de ideas colaborativas sobre posibles soluciones. Ahora llega la etapa final crucial, llevar la conversación incómoda a un cierre claro y constructivo. Así como un piloto necesita habilidad para aterrizar un avión sin problemas después de un vuelo desafiante, terminar un diálogo difícil de manera efectiva requiere un esfuerzo consciente y técnicas específicas basadas en sus habilidades sociales y su inteligencia emocional general. Yo creo que esta parte es tan importante como el inicio. Un mal cierre puede arruinar todo el buen trabajo previo. Un cierre mal gestionado puede deshacer gran parte del progreso realizado. La ambigüedad sobre los acuerdos puede llevar a futuros malentendidos y conflictos. Un final abrupto o despectivo puede dejar sentimientos negativos persistentes, dañando la relación a pesar de haber resuelto el problema inmediato. Un cierre hábil, sin embargo, solidifica la comprensión, refuerza el compromiso y ayuda a hacer la transición de regreso a una base relacional positiva, o al menos respetuosa. Aquí les explico cómo aterrizar el avión de manera efectiva. 1. Resuman los acuerdos y clarifiquen los próximos pasos. Habilidades sociales. El objetivo aquí es asegurar una claridad absoluta sobre lo que se ha decidido y qué acciones seguirán. Hay que evitar dejar espacio para la interpretación o las suposiciones. ¿Por qué es importante? Los acuerdos vagos son propensos al fracaso. Declarar explícitamente la resolución y los próximos pasos asegura que ambas partes estén en la misma página, lo que aumenta la responsabilidad y previene futuros conflictos derivados de un malentendido sobre el propio acuerdo. Pasos accionables. Recapitule las decisiones clave, resuman verbalmente los puntos principales de acuerdo alcanzados durante la fase de búsqueda de soluciones. Bien, entonces, solo para recapitular, hemos acordado que especifiquen acciones, responsabilidades y plazos, sean concretos. ¿Quién hará qué y para cuándo? Por ejemplo, entonces, el plan es, te enviaré las cifras preliminares de ventas para las 5 de la tarde de hoy. Usarás eso para la reunión con el cliente mañana por la mañana. Luego completaré el informe completo y pulido, incluyendo el análisis detallado, y te lo entregaré para el mediodía del miércoles. ¿Te parece bien? Hemos decidido que a partir de la próxima semana, Sara se encargará de la comunicación con el cliente para el proyecto X y yo me ocuparé del seguimiento interno del progreso. Nos pondremos brevemente en contacto cada viernes por la mañana para sincronizarnos. Escríbanlo, si es apropiado para acuerdos complejos o en entornos formales. Anotar brevemente los puntos acordados y compartirlos por correo electrónico después puede ser extremadamente útil para la claridad y la documentación. Genial, enviaré un correo electrónico rápido resumiendo estos puntos para que ambos lo tengamos. 2. Confirmen la comprensión mutua, habilidades sociales y empatía. El objetivo es verificar 2 veces que su resumen refleja con precisión la comprensión que la otra persona tiene del acuerdo. ¿Por qué es importante? Incluso después de un resumen, las personas podrían haber escuchado las cosas de manera ligeramente diferente o tener reservas no expresadas. Este paso brinda una oportunidad final para detectar cualquier discrepancia antes de separarse. Muestra que les importa una alineación genuina, empatía. Pasos accionables. Pidan confirmación. Pregunten directamente si su resumen se alinea con su comprensión. ¿Eso captura con precisión lo que acordamos? ¿Esa es también tu comprensión? ¿Estamos en la misma página con estos próximos pasos? Inviten a preguntas o aclaraciones. Abran la puerta para cualquier ajuste final. ¿Tienes alguna pregunta sobre eso? ¿Hay algo que omití o que parece poco claro? Escuchen activamente su respuesta. Presten mucha atención a su confirmación o a cualquier vacilación, lo que podría indicar una incertidumbre persistente. Aborden cualquier punto final necesario. 3. Expresen aprecio, habilidades sociales y empatía. El objetivo es reconocer el esfuerzo y la voluntad de ambas partes para participar en un proceso potencialmente difícil. ¿Por qué es importante? Las conversaciones incómodas requieren coraje y energía.
Expresar aprecio valida el esfuerzo de la otra persona, refuerza el valor de la relación, incluso en medio del desacuerdo, y ayuda a terminar la interacción con una nota emocional más positiva. Demuestra habilidades sociales y conciencia relacional. Pasos accionables. Agradézcanles por la conversación, incluso si fue tensa, reconozcan su participación. Gracias por tomarte el tiempo para hablar de esto conmigo. Realmente aprecio que hayas estado abierto a discutir esto. Gracias por compartir tu perspectiva tan honestamente. Reconozcan la dificultad, si es apropiado admitir el desafío puede generar conexión. Sé que esta no fue una conversación fácil, así que gracias por participar en ella. Aprecio que hayamos podido resolver esto, aunque fuera difícil. Enfóquense en el esfuerzo compartido. Enmárquenlo como un logro conjunto. Me alegra que hayamos podido llegar a un entendimiento. Me siento bien con la solución que elaboramos juntos. 4. Planean un seguimiento, si es necesario, habilidades sociales. El objetivo aquí es, para problemas continuos o acuerdos que requieren monitoreo, establecer cómo y cuándo verificarán el progreso. ¿Por qué es importante? Esto muestra compromiso con la resolución y proporciona un mecanismo de rendición de cuentas y ajustes si las cosas no funcionan según lo planeado. Evita que el problema simplemente vuelva a caer en la evitación. Pasos accionables. Acuerden un punto de revisión. Si es necesario, programen un breve seguimiento. ¿Qué tal si nos ponemos brevemente en contacto el próximo viernes para ver cómo está funcionando el nuevo proceso? Planeemos revisar esto en nuestra reunión individual dentro de 2 semanas. Definan el propósito del seguimiento, sean claros sobre lo que discutirán. Solo una revisión rápida para ver si la carga de trabajo se siente más equilibrada. 5. Terminen con una nota positiva o respetuosa, habilidades sociales. El objetivo es hacer la transición para salir del tema específico y reafirmar la relación más amplia o el contexto compartido, dejando la interacción con el respeto mutuo intacto. ¿Por qué es importante? La impresión final perdura. Terminar abrupta o fríamente puede agriar una conversación que de otro modo fue productiva. Un cierre respetuoso ayuda a reparar cualquier tensión relacional menor causada por la discusión y facilita seguir adelante de manera constructiva. Pasos accionables. Reafirmen la relación, si es apropiado particularmente en contextos personales o relaciones de trabajo cercanas. Muy bien, me alegro de que hayamos resuelto eso. Espero que sigamos trabajando juntos en. Gracias de nuevo. Tomemos ese café más tarde esta semana. Vuelvan a la normalidad, señalen el final del tema difícil específico y un retorno a la interacción regular. Una simple sonrisa, un asentimiento o un breve comentario sobre el siguiente punto en la agenda pueden lograrlo. Mantengan un comportamiento respetuoso, incluso si la conversación fue muy difícil y no se llegó a un acuerdo total en todos los puntos, mantengan un tono y un lenguaje corporal respetuosos al concluir. Ahora, ¿qué pasa si no se llega a un acuerdo? A veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos y del uso hábil de la EQ, es posible que no alcancemos un acuerdo completo en una sola conversación. En estos casos, el cierre sigue siendo crucial. Reconozcan el desacuerdo con respeto. Parece que todavía vemos esto de manera diferente, incluso después de haberlo hablado. Resuman los puntos de acuerdo, si los hay encuentren cualquier terreno común que se haya establecido. Sin embargo, si estamos de acuerdo en que X es importante, clarifiquen la comprensión de las diferencias, asegúrense de que ambos entiendan en que no están de acuerdo. Entonces, entiendo que tu principal preocupación es Y, mientras que la mía sigue siendo Z, ¿es correcto? Acuerden los próximos pasos, incluso si es hacer una pausa, decidan qué sucede a continuación, recopilarán más información, involucrarán a un tercero. ¿Simplemente acordarán estar en desacuerdo en este punto específico por ahora? Quizás ambos podamos pensar un poco más en esto y retomarlo la próxima semana o vale, entiendo tu posición y tú entiendes la mía. Por ahora, puede que necesitemos proceder con acción temporal acordada. Y, de nuevo, mantengan el respeto, incluso sin una resolución completa, terminen la conversación con respeto, agradeciéndoles la discusión. Cerrar una conversación incómoda con habilidad es el acto final de aplicar nuestra inteligencia emocional a la interacción. Asegura la claridad, refuerza el compromiso, valida el esfuerzo y preserva la integridad relacional. Al resumir, confirmar, apreciar, planificar el seguimiento y terminar con respeto, aterrizamos el avión sin problemas, maximizando el impacto positivo del diálogo y preparando el escenario para interacciones más constructivas en el futuro. Para mí, aprender a cerrar bien ha sido tan importante como aprender a empezar bien. Hemos viajado juntos a través del paisaje de las conversaciones incómodas, hemos explorado el poder transformador de la inteligencia emocional y hemos detallado estrategias prácticas para preparar, navegar y concluir estos diálogos cruciales. Ahora poseen una hoja de ruta y un conjunto de herramientas basadas en la ventaja de la EQ. Sin embargo, escuchar este episodio o leer un libro sobre el tema es solo el comienzo. Dominar el arte de gestionar el conflicto y las conversaciones incómodas con inteligencia emocional no es un logro de una sola vez, es un viaje de por vida de práctica, reflexión y crecimiento continuo. Piénsenlo como aprender a tocar un instrumento musical o un deporte complejo. Entender la teoría, leer la partitura, conocer las reglas, es esencial, pero la verdadera maestría solo llega a través de la práctica constante, aprendiendo de los errores y buscando activamente formas de mejorar.
Desarrollar su EQ y aplicarla bajo presión no es diferente. Yo sigo aprendiendo cada día. Este tramo final de nuestra conversación se centra en cómo integrar estos conceptos en nuestra vida diaria, convirtiendo el conocimiento en una habilidad arraigada y fomentando un desarrollo continuo. Primero, abracen el poder de la práctica. Esto se relaciona con nuestra motivación y nuestras habilidades sociales. No podemos volvernos expertos en manejar conversaciones difíciles solo leyendo sobre ellas. Necesitamos practicar activamente las habilidades en situaciones del mundo real. Empiecen poco a poco y en entornos seguros, no esperen a una crisis mayor para probar estas técnicas. Busquen oportunidades de menor riesgo en sus interacciones cotidianas. Practiquen la escucha activa cuando un amigo les cuente sobre su día. Usen declaraciones en primera persona, yo, para expresar una preferencia o desacuerdo menor, me siento un poco apurado ahora, podríamos hablar más tarde, en lugar de deja de molestarme. Noten sus desencadenantes emocionales durante reuniones rutinarias o discusiones familiares y practiquen la técnica de pausar y respirar. Intenten parafrasear para confirmar la comprensión en conversaciones casuales. Vean cada desacuerdo como un laboratorio de aprendizaje, reformulen los conflictos o malentendidos menores no como molestias, sino como oportunidades para perfeccionar sus habilidades de EQ. Cada interacción proporciona datos sobre lo que funciona y lo que no. Hagan juegos de roles, si es posible si anticipan una conversación particularmente desafiante, consideren practicarla de antemano con un amigo de confianza, un mentor o un coach. Esto les permite probar su apertura, anticipar reacciones y refinar su enfoque en un entorno seguro. Y sean pacientes con ustedes mismos, no lo harán perfecto cada vez, especialmente al principio. Habrá conversaciones en las que vuelvan a caer en viejos hábitos, se dejen secuestrar por la emoción o olviden escuchar activamente. Eso es normal. La clave es seguir practicando, impulsados por su motivación para mejorar. Segundo, cultiven la práctica reflexiva, esto es autoconciencia pura. Después de una conversación incómoda, ya sea que haya ido bien o mal, tómense un tiempo para reflexionar sobre la experiencia. Esta reflexión deliberada es crucial para aprender y reforzar su autoconciencia. Háganse preguntas clave como, ¿cuál era mi objetivo principal y me mantuve enfocado en él? ¿Qué salió bien durante la conversación? ¿Qué habilidades específicas usé eficazmente? Reconozcan sus éxitos. ¿Qué partes fueron desafiantes para mí? ¿Dónde tuve dificultades? ¿Qué emociones experimenté? ¿Cómo las manejé? ¿Mis emociones ayudaron o dificultaron el proceso? ¿Qué desencadenantes surgieron? ¿Cómo respondí a ellos? ¿Con qué eficacia escuché? ¿Realmente entendí la perspectiva y los sentimientos de la otra persona? ¿Con qué claridad y respeto expresé mi propia perspectiva? ¿Cuál fue el resultado? ¿Fue constructivo? ¿Llegamos a un acuerdo claro? ¿Qué podría haber hecho diferente para lograr potencialmente un resultado aún mejor o para que el proceso fuera más fluido? ¿Qué aprendí de esta interacción que puedo aplicar la próxima vez? Llevar un diario donde escriban estas reflexiones puede profundizar el proceso de aprendizaje y ayudarles a seguir su progreso con el tiempo. Y enfóquense en el proceso, no solo en el resultado. A veces, incluso con una ejecución hábil, el resultado podría no ser exactamente el que esperaban debido a factores fuera de su control. Centren su reflexión en cómo manejaron el proceso, su comunicación, su gestión emocional, su empatía. ¿Lo navegaron constructivamente, independientemente del resultado final? Tercero, busquen retroalimentación, si es apropiado y seguro, esto involucra habilidades sociales. Si bien la autorreflexión es poderosa, las perspectivas externas pueden ofrecer ideas invaluables que podrían pasar por alto por su cuenta. Identifiquen fuentes de confianza, consideren pedir retroalimentación a un mentor, un colega respetado, un coach o incluso un amigo, que haya observado la interacción o conozca bien su estilo de comunicación. Elijan a alguien en quien confíen para que sea honesto pero constructivo. Son específicos en su solicitud, en lugar de preguntar vagamente cómo lo hice, hagan preguntas específicas relacionadas con las habilidades en las que están trabajando. ¿Cómo se percibió mi apertura? ¿Parecía que estaba escuchando eficazmente? ¿Mi tono fue respetuoso, incluso cuando no estábamos de acuerdo? ¿Notaste que me puse a la defensiva en algún momento? Escuchen abiertamente y sin defensas, reciban la retroalimentación con la intención de aprender, incluso si es difícil de escuchar. Agradezcan a la persona por su honestidad. Recuerden, la retroalimentación son datos para mejorar. Usen sus habilidades de autorregulación para manejar cualquier reacción defensiva. Y contrasten la retroalimentación, si es posible, obtengan retroalimentación de más de una fuente a lo largo del tiempo para identificar patrones recurrentes. Cuarto, comprométense con el aprendizaje continuo, esto es motivación. El campo de la inteligencia emocional, la comunicación y la resolución de conflictos es vasto y está en continua evolución. Mantengan una mentalidad curiosa y orientada al crecimiento. Lean libros y artículos, exploren más lecturas sobre EQ, negociación, estilos de comunicación, comunicación no violenta, CNV y gestión de conflictos.
Hay muchísimo material valioso ahí fuera. Asistan a talleres o formaciones, consideren programas de formación formal o talleres que ofrezcan aprendizaje estructurado y oportunidades de práctica. Observen a comunicadores hábiles, presten atención a las personas que admiran por su habilidad para manejar situaciones difíciles con elegancia. ¿Qué hacen? ¿Cómo hablan? ¿Cómo gestionan las emociones? Y aprendan sobre diferentes perspectivas, exploren recursos sobre diferencias culturales en la comunicación, tipos de personalidad o estilos de comunicación generacionales para ampliar su comprensión y adaptabilidad. Quinto, y muy importante, abracen la imperfección y celebren el progreso. Es crucial que gestionen sus propias expectativas. El objetivo no es convertirse en un robot de resolución de conflictos que ejecuta cada paso perfectamente cada vez. El objetivo es el progreso, no la perfección. Reconozcan la complejidad, las interacciones humanas son complejas e impredecibles. Pueden controlar su propio comportamiento y respuestas, pero no pueden controlar a la otra persona. Son amables con ustedes mismos. Cuando una conversación no salga bien, eviten la autocrítica severa. Analícenla constructivamente, como describimos antes, aprendan de ella y comprométense a hacerlo mejor la próxima vez. Traten los errores como oportunidades de aprendizaje. Y reconozcan su crecimiento, presten atención a los cambios positivos. Noten cuando manejan una situación mejor de lo que lo habrían hecho en el pasado. Reconozcan cuando usaron con éxito una pausa, escucharon más profundamente o se expresaron con más claridad. Celebrar las pequeñas victorias alimenta su motivación para continuar el viaje. La verdadera ventaja de la EQ no se trata de salirse siempre con la suya o de eliminar por completo la incomodidad. Se trata de tener los recursos internos y las habilidades externas para comprometerse con la incomodidad necesaria de manera constructiva. Se trata de transformar las posibles rupturas en oportunidades de comprensión, conexión y cambio positivo. Al comprometerse con este viaje de por vida de práctica, reflexión y crecimiento, construyen constantemente su capacidad para navegar los desafíos inevitables de la interacción humana con mayor confianza, sabiduría y gracia. Aprenden a gestionar el conflicto de maneras que fortalecen las relaciones en lugar de destruirlas. Se vuelven más efectivos para alcanzar sus metas, tanto personales como profesionales. Y quizás lo más importante, cultivan una comprensión más profunda de ustedes mismos y de los demás, enriqueciendo su experiencia del complejo, desafiante y, en última instancia, gratificante tapiz de la conexión humana. El viaje requiere esfuerzo, sí, pero las recompensas, en términos de relaciones más fuertes, problemas resueltos y paz personal, son inconmensurables. Hemos comenzado este viaje reconociendo ese elefante en la habitación, esas conversaciones incómodas que instintivamente evitamos, a pesar del alto costo de nuestro silencio. Reconocimos que estas interacciones, aunque desafiantes, no solo son inevitables sino necesarias para el crecimiento, la comprensión y las relaciones saludables. El camino para alejarnos de la evitación destructiva, descubrimos, no radica en desear que el conflicto desaparezca, sino en aprender a navegarlo constructivamente. La clave, el conjunto de herramientas esencial para esta navegación, es la inteligencia emocional. Desglosamos sus componentes principales: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales, entendiendo cada uno como una capacidad distinta pero interconectada. Vimos cómo la EQ actúa como una brújula interna y un conjunto de habilidades externas, transformando cómo percibimos, abordamos y gestionamos los desacuerdos. Proporciona ese puente desde simplemente sentir la incomodidad hasta arreglar activamente los problemas subyacentes de una manera productiva. Luego, recorrimos la aplicación práctica de la EQ a lo largo de todo el ciclo de vida de una conversación incómoda, desde la preparación, sentando las bases internas y externas al clarificar la intención, anticipar emociones, reunir hechos, considerar la perspectiva del otro, elegir el entorno adecuado y ensayar una apertura constructiva, pasando por abrir el diálogo, comenzando la conversación con una intención positiva y participando en una escucha activa y profunda para comprender verdaderamente el punto de vista y los sentimientos de la otra persona, aprendiendo a gestionar las emociones, manteniéndonos a flote en las corrientes emocionales al reconocer y regular nuestros propios sentimientos mientras reconocemos y validamos las emociones de la otra persona, moviéndonos hacia encontrar soluciones, yendo más allá de las posiciones rígidas para descubrir intereses subyacentes, identificar un terreno común y generar soluciones colaborativas que satisfagan las necesidades mutuas, y llegando a cerrar constructivamente, aterrizando el avión sin problemas al resumir acuerdos, confirmar la comprensión, expresar aprecio, planificar el seguimiento y terminar con respeto. Finalmente, abrazamos la realidad de que dominar estas habilidades no es un destino, sino un viaje continuo, uno que requiere práctica continua en la vida cotidiana, reflexión deliberada después de cada encuentro, buscar retroalimentación cuando sea posible y mantener un compromiso con el aprendizaje y el crecimiento de por vida. La ventaja de la EQ, por lo tanto, no se trata de eliminar la incomodidad o de garantizar resoluciones fáciles. La vida, el trabajo y las relaciones inevitablemente nos presentarán situaciones que requieren un diálogo difícil.
La verdadera ventaja radica en poseer la inteligencia emocional y social para enfrentar estos momentos no con miedo y evitación, sino con coraje, habilidad y una mentalidad constructiva. Se trata de conocerse a sí mismo lo suficientemente bien como para gestionar sus reacciones. Se trata de comprender a los demás lo suficientemente bien como para conectar con empatía. Se trata de comunicarse con la habilidad suficiente para fomentar la comprensión y la colaboración. Se trata de tener la resiliencia para mantenerse comprometido incluso cuando las cosas se ponen difíciles, impulsado por un deseo de resultados positivos. Al desarrollar su inteligencia emocional y aplicar intencionalmente estos principios, pueden cambiar fundamentalmente su relación con el conflicto. Pueden convertir interacciones potencialmente dañinas en oportunidades para resolver problemas eficazmente, abordar los problemas de frente y encontrar soluciones sostenibles, fortalecer las relaciones, construir una confianza y conexión más profundas al navegar juntos los desafíos con respeto, fomentar la colaboración, crear entornos donde se valoren las diversas perspectivas y contribuyan a mejores resultados, mejorar su bienestar, reducir el estrés crónico y el resentimiento que surgen del conflicto no resuelto y la evitación, y crecer personal y profesionalmente, desarrollar habilidades vitales críticas que benefician cada área de su vida. Los elefantes en la habitación no desaparecerán. Surgirán desacuerdos. Será necesario abordar temas incómodos. Pero armados con la ventaja de la EQ, ya no necesitan caminar de puntillas a su alrededor ni vivir con miedo a las posibles consecuencias. Tienen las herramientas para abordar estas incomodidades necesarias con confianza, para gestionarlas constructivamente y para aprovecharlas como catalizadores para construir conexiones más fuertes y lograr resultados más positivos y significativos. ¡Wow! ¡Qué viaje tan intenso y, espero, revelador hemos tenido hoy, ¿verdad? Hemos desmenuzado el arte y la ciencia de las conversaciones difíciles, y cómo la inteligencia emocional es esa llave maestra que nos permite no solo enfrentarlas, sino transformarlas. Desde entender por qué las evitamos hasta aprender a prepararnos, escuchar, gestionar nuestras emociones y las de los demás, buscar soluciones y cerrar de forma constructiva. Y llegamos a este punto crucial que quería compartir especialmente con ustedes, la idea de que dominar estas habilidades es un viaje continuo de práctica, reflexión y crecimiento, pero uno que nos lleva a abrazar la incomodidad para construir conexiones más fuertes y resultados más positivos. Esta última parte, para mí, es la que cierra el círculo. No se trata de un truco o una técnica aislada, sino de un cambio de mentalidad y un desarrollo de habilidades que se integran en quienes somos y cómo nos relacionamos con el mundo. La promesa no es que las conversaciones difíciles dejen de serlo, sino que nosotros nos volvemos más capaces, más resilientes y más efectivos al navegarlas. Saber que podemos mejorar en esto, que la EQ se puede desarrollar, me da una enorme esperanza. Porque significa que no estamos condenados a repetir patrones de evitación o de conflicto destructivo. Significa que podemos aprender a comunicarnos de maneras que fomenten la comprensión, el respeto y la colaboración, incluso cuando las cosas se ponen tensas. Realmente espero que este episodio les haya proporcionado no solo información, sino también inspiración y herramientas prácticas para empezar a aplicar la ventaja de la EQ en sus propias vidas. Imaginen el impacto que esto podría tener en sus relaciones personales, en su entorno laboral, en su capacidad para alcanzar sus metas. Entonces, para resumir las ideas más importantes que quiero que se lleven de este episodio, primero, yo creo que es vital recordar que las conversaciones incómodas son necesarias y la evitación tiene un alto costo. Segundo, no olviden la importancia que tiene para mí desarrollar nuestra inteligencia emocional, autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales, como la herramienta fundamental para navegar estas conversaciones. Y finalmente, lo más transformador quizás sea comprometerse con la práctica continua, la reflexión y el crecimiento en estas habilidades, entendiendo que cada conversación es una oportunidad para aprender y mejorar. Ahora, la pregunta que yo me hago, y que les hago a ustedes es, ¿qué van a hacer con toda esta información? Espero de corazón que los inspire a identificar esa conversación incómoda que quizás han estado evitando y a pensar en cómo podrían prepararse para ella usando algunos de los principios que hemos discutido. O quizás, simplemente a ser un poco más conscientes de sus emociones y de las de los demás en sus interacciones diarias. Pequeños pasos, se los aseguro, pueden llevar a grandes cambios. Y por supuesto, si este episodio les ha aportado valor, si han aprendido algo nuevo o simplemente han disfrutado este rato juntos, les agradecería enormemente que se suscribieran al canal Un Podcast Saludable aquí en YouTube, que le den un buen me gusta a este video, y que lo compartan con alguien a quien crean que le podría servir. Ayúdenme a seguir creando contenido como este para ustedes. Su apoyo es lo que me permite seguir investigando y compartiendo estos temas que tanto me apasionan. También me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció el episodio? ¿Cuál es la conversación incómoda más común que enfrentan? ¿Qué componente de la EQ sienten que necesitan desarrollar más? Déjenmelo saber aquí abajo. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. Muchísimas gracias una vez más por su tiempo y por su compañía. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio con ustedes. Soy James, y esto ha sido un podcast saludable. Cuídense mucho,
manténganse saludables y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.